Koresh podría explicar Josué 5 del 13 al 15. El nombre Josué en realidad originalmente es Yahushua. A él se le dio el nombre que el Mesías llegaría a tener eventualmente. De hecho, él nació con el nombre Joshea, pero Yahweh le agregó una letra y se convirtió en Yahushua para que él funcionase como un ejemplo de Mashiach que se presentaría en el fin de los tiempos. Aconteció que estando Yahushua, ¿verdad?, conocido como Josué, cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Yahushua se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh. Entonces Yahushua, Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi soberano a su siervo? El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es apartado. Y Yahushua así lo hizo. Lo primero que se puede notar en esta historia es el hecho de que sucedió algo muy similar a lo que vemos con Moshe, con Moisés. Cuando él estaba cerca del monte Horeb, y Yahweh se le apareció a través del ángel como un fuego en la zarza, sin consumir la zarza. En este caso vemos que apareció como un hombre, el malaj de Yahweh. Sin embargo, en el relato de Éxodo apareció como un fuego. Al final es el mismo malaj, es el mismo ángel. En resumen, ¿qué es lo que representa? Representa la segunda venida. Por eso el nombre Yahushua, pero es descendiente de Efraín, quien viene como el testigo como Moshe, prometido en Deuteronomio 18. Y por eso le sucede algo similar a lo que le pasó a Moshe, pero es descendiente de Efraín como el último. Tiene el nombre de Yahushua como el Mesías. Y es en realidad, en el final, el malaj de Yahweh, Micael, el príncipe del ejército, que viene a tomar el poder y establecer el reino de Yahweh sobre la tierra. Hay varias cosas importantes para decir aquí, pero primero vamos a leer en parte el Éxodo 3. Dice: apacentando Moshe las ovejas de su suegro Jetro, Cohen de Madián, o sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Moshe empezó como un pastor y así Yahweh lo probó y vio que era apto para pastorear a su pueblo Israel. Entonces, mientras él estaba pastoreando las ovejas, dice por acá, llegó hasta Horeb, monte de Yahweh. Allí se le apareció el malaj de Yahweh, el ángel de Yahweh, el enviado, en una llama de fuego. Esto es porque el malaj de Yahweh, Micael, es el fuego consumidor. Por eso se apareció en este caso como una llama, en medio de una zarza. Parte de lo que esto significa es que Yahweh le estaba mostrando a Moshe que por más que Israel estuviese en esclavitud en Egipto, esa esclavitud, que era como un fuego, no consumiría al pueblo, así como el fuego no consumió la zarza. Entonces, dice, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces, estaba representando a Israel, que estaba en esclavitud, pero no sería consumido. El hecho de que era una zarza, las hojas tienen espinas, eso representa el pecado en el que había caído Israel y caería, obviamente, eventualmente. Entonces dice: entonces Moshe se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Yahweh vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moshe, Moshe. Que cuando Yahweh llama a alguien 2 veces es una señal de bendición, una señal de amor. Moshe, Moshe. Aquí estoy, respondió él. Elohim le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra apartada es. En Josué leímos que el malaj le dijo, dice por acá, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es apartado. Le dijo exactamente lo mismo a Josué, cuyo nombre verdadero era Yahushua, y a Moshe. Entonces, volviendo a Moshe, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra apartada es. Y añadió: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Vemos que lo que hizo Yahushua fue postrarse en tierra sobre su rostro y adorarlo. Hay algo que se ve en Apocalipsis cuando Yahuhanán se postra ante un ángel para adorarlo. El ángel le dice que no lo haga porque es consiervo de él, lo cual sucedió a partir de que Yahushua vino y murió por nosotros y nos elevó al nivel como el de los ángeles, por ejemplo. Entonces, los hombres no deben adorar ángeles. Sin embargo, en este caso se dio esto en el sentido literal, obviamente porque
Yahushua no había venido, entonces el ángel permitió que se le adorara, pero en el sentido espiritual, profético, es porque representa al último adorando a Yahweh a través de Mashiach, el primer enviado de Yahweh a la tierra. Ahora, como sabemos, el nombre del que se está hincando ante él es Yahushua, y el que se está presentando ante él es el Malach Micael. Entonces, en este momento de Josué, ahí se está dando una representación que con ambos, el Malach y Josué, ambos representan al primero y al último. Entonces se puede ver de ambas formas, como lo vemos en Juan 3:13. Yahushua, estando en tierra, dijo que el Hijo del Hombre estaba en el cielo en ese momento. En Juan 3:13, esto es Yahushua hablando, el Mesías estando en la tierra. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Esto es referencia a Proverbios 34. El Mesías está a través de esto que está diciendo, está revelando que él es el hijo de Yahweh, porque en Proverbios 34 Yahweh le pregunta al pueblo: ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el que hizo toda la creación? ¿Quién es el que subió, el que descendió? Y aquí Yahushua básicamente está respondiendo con esto que está diciendo, que es él, el hijo del Todopoderoso, porque en el Proverbios 34 dice cuál es su nombre, y si lo sabes, el nombre de su hijo. Entonces aquí Yahushua, además de estarnos revelando que él es el hijo del que se habla en Proverbios 34, también nos está diciendo que Eliyahu, Elías, y Hanok, conocido como Enoc, ellos nunca fueron llevados al cielo del Padre. Fueron llevados a otra dimensión, sí. Fueron llevados al paraíso vivos, pero no al cielo. El paraíso está ubicado en el Seol. Entonces aquí Yahushua les estaba diciendo que no pensaran que Elías y Enoc se habían ido al cielo, como normalmente se enseña en la tradición, porque nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, refiriéndose a sí mismo. Pero lo sorprendente es que Yahushua está en la tierra, diciendo que es el hijo de Yahweh, quien descendió, y después de eso dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es una gran revelación, que espero se esté entendiendo. Voy a explicar un poco más. Yahushua está en la tierra. Cuando él hablaba del fin de los tiempos, él decía, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Entonces él hablaba de la segunda venida en tercera persona, porque como he dicho, Yahushua es la semilla de la mujer, porque nació de una virgen. La semilla de la mujer que se prometió en Génesis 3. El último, la segunda venida, es el Hijo del Hombre, porque es un hombre que nace de un hombre y una mujer, entonces viene directamente de Adán. Sin embargo, en el sentido espiritual, Yahushua es el hijo de Adán, porque él se convirtió en el postrer Adán, porque así como Adán nos dio la carne y la vida temporal, Yahushua nos da el espíritu y la vida eterna. Entonces lo que se cumple con uno espiritual se cumple con el otro físico, y viceversa. El primero y el último son uno en el Padre. El primero y el último se van a hacer uno, como aparece en Ezequiel 37. Y este es uno de los versos que revela eso, que son uno, que está separado en dos partes, porque una parte se tiene que encontrar en el cielo y otra parte se tiene que encontrar en la tierra, para que el cielo y la tierra continúen existiendo, por decirlo de alguna manera, continúen funcionando. Y repito, obviamente el Mesías no ha estado a la derecha del Padre los 6000 años, porque él vino a la tierra y después ascendió a la derecha del Padre. Y el último viene, este tiempo final, no es que ha estado por 6000 años en la tierra como para que la tierra funcione. El punto es que, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entre Elohim y los cielos y la tierra está la palabra Et en hebreo, que no tiene traducción al español, y es la Aleph y la Tav del alfabeto hebreo. Es el primero y el último. Entonces, antes de que Yahweh hiciese toda la creación, él engendró al primero y al último. El primero y el último son dos manifestaciones de Yahweh, una como sacerdote para misericordia, otra como rey para justicia. Dos manifestaciones porque él hizo una creación doble, dual, con calor y frío, con hombres y mujeres y demás. Entonces, Yahushua vino a la tierra. Estando en la tierra, él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es eso si él estaba en la tierra en ese momento? Él está hablando del último, que mientras Yahushua estaba en la tierra, el último estaba en el cielo. Y ahora que Yahushua ascendió hace 2000 años a la derecha del Padre, el último viene a la tierra para cumplir lo que tiene que cumplir, como Yahushua lo prometió, la venida del Hijo del Hombre, quien estaba en el cielo mientras el Mesías estaba en la tierra,
la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Entonces, por otro lado, recordemos que en Apocalipsis 6 se suelta el primer sello y aparece el último, la segunda venida, el Hijo del Hombre, en un caballo blanco. Sale venciendo y para vencer. Los cristianos comúnmente interpretan eso como el anticristo. Ya muchas veces he explicado eso, ahorita no lo voy a hacer porque no es parte del tema, pero si a alguien le interesa o tiene muchas dudas con respecto a eso, me puede hacer la pregunta, con mucho gusto le respondo. En Apocalipsis 6, el primer sello hace alusión a la segunda venida, el último, el Hijo del Hombre. Mientras el Cordero está a la derecha del Padre, el Hijo del Hombre viene a la tierra a cumplir la misión que tiene que cumplir. Una vez que Él muere y resucita, se le da autoridad sobre las naciones y viene al mundo con los escogidos en caballos blancos, y la escritura llama a los escogidos el ejército celestial. Entonces ya vamos a volver a Josué para cerrar con la respuesta, pero quiero leer esto. En Apocalipsis 19 dice en el verso 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Yahweh. O sea, el nombre Yahushua, el nombre del Mesías, es la palabra de Yahweh. La mayoría de la gente piensa que la palabra de Yahweh es la escritura. Obviamente la escritura fue inspirada por el Hijo de Yahweh, que es la palabra, pero aquí lo estamos viendo, la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Dice el verso 14: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Entonces Él viene como líder de los ejércitos celestiales. Más adelante en el verso 16 dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Entonces aquí ya se convirtió en rey, después de haber venido como príncipe en Apocalipsis 6. Ahora en Apocalipsis 19 viene como rey. Entonces vemos que viene como rey en Apocalipsis 19 con los ejércitos celestiales en caballos blancos detrás de él para pelear en la guerra de Armagedón. Antes había venido como príncipe, sería entonces el príncipe de los ejércitos, como lo vemos en Daniel, que el gran príncipe del pacto es el príncipe de los ejércitos de Yahweh, que se va a convertir en el rey, Micael, el ángel Micael, el malaj o el enviado del Mesías Yahushua. Entonces vemos que después del último, morir y resucitar, viene como el rey de los ejércitos, con los ejércitos celestiales. En Josué voy a volver a leer los 3 versos y explicarlo ahora rápidamente con todo lo que ya he hablado. Aconteció que estando Yahushua cerca de Jericó, o sea, estando el último, la segunda venida de Mashiach, Yahushua, pero a través de Efraín, cerca de la tierra prometida, o sea, cerca de entrar a la vida eterna, fin de los tiempos, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. En su mano, el último es la mano. Esto se puede ver, repito, como el último a quien se le presenta el Mesías para darle autoridad. Se puede ver como Yahushua, a quien se le presenta, por decirlo de alguna manera, su alter ego, su malaj, el malaj con el que él estaba conectado en el cielo. Porque cada persona tiene un malaj en el cielo. Bueno, tiene un malaj, un ángel que está conectado con la persona, y de hecho el malaj o el ángel tiene la misma cara que la persona, el mismo rostro. Eso lo vemos en la escritura. Y por ejemplo el ángel de Jacob era Micael, el ángel de Esaú era Samael, y después de Jacob, verdad, el ángel pues tomaba responsabilidad sobre otra persona o venía al mundo a través de otra persona. Y la forma en que normalmente explico eso es como cuando uno juega videojuegos y tiene un avatar, entonces entra en otra realidad, una realidad virtual, a través del personaje que hizo en el juego, pero la persona sigue estando en este mundo. Igualmente los malajim están conectados con seres humanos en este mundo, y por ende mi punto es, por muchas razones es lógico, porque en este momento Josué era el líder de todo el ejército, era el líder de Israel, porque fue el sucesor de Moshe, representando entonces el profeta como Moshe. Es muy posible y muy lógico que Micael, el ángel que se le está presentando ahorita, fuese el ángel de Josué, que se le estaba manifestando en este momento para representar varias cosas que hemos estado diciendo. Entonces, dice, con una espada desenvainada en su mano, y a Yahushua se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces vean también la valentía de Josué, que se le presenta a un ángel y se le presentó como un hombre, sí, pero definitivamente se le presentó como un hombre muy fuerte, muy grande, y aún así Yahushua le dice: ¿usted está con nosotros o en contra de nosotros? Para ver si empezamos a pelear. Entonces vemos cómo es el que sale venciendo y para vencer, el que pelea como Jacob peleó con el ángel. Entonces de una vez le pregunta al hombre, y el malaj le dice: no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh, como el último. Entonces Yahushua, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi soberano a su siervo?
Es como cuando David en Salmo 110 dice, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El soberano de David es el Mesías Yahushua. Aquí estamos viendo una representación del último a través de Josué, descendiente de Efraín, quien también representa por supuesto a David, el renuevo de David. Entonces, el hecho de que Josué se postra ante el príncipe del ejército de Yahweh es una representación de que el último, a pesar de ser la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, va a honrar e hincarse ante el Mesías Yahushua como su soberano, así como David, a pesar de ser el rey de Israel y a quien se le prometió el reinado mundial, él reconocía a Yahushua como su soberano. Entonces es lo mismo que estamos viendo aquí. Sin embargo, no quiero que se confunda nada, el Malach es Micael, quien se presentaría en el fin de los tiempos para cumplir el rol que aquí está cumpliendo Josué. Y en ese caso, cuando eso suceda, el rol de Micael en este texto sería el de Yahushua, ante quien se postra el último al presentarse en la tierra. Entonces, ya para ir cerrando con esta pregunta, dice, entonces Yahushua postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi soberano a su siervo? El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua, quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es apartado. Igual que se hizo un pacto con Moshe en el monte cuando sucedió algo muy similar a esto, ahora está representando el pacto que va a ser confirmado a través del último, como vemos en el libro de Daniel, que normalmente la gente piensa que es el anticristo, nuevamente el que confirma un pacto, pero por todo lo que vemos en la escritura y por lo que dice el mismo libro de Daniel de que el príncipe del pacto es Micael, entonces entendemos que donde dice aquí quítate el calzado de los pies es lo mismo que sucedió con Moshe, porque en la segunda venida del último va a ser llamado de la misma forma que Moshe fue llamado para cumplir la misma misión, pero obviamente de una manera diferente. El calzado de los pies representa el evangelio. Tanto Moshe como Yahushua necesitaban deshacerse de la falsedad en la que habían estado, deshacerse del evangelio falso que llevaban o de las mentiras que llevaban y ser purificado a través del pacto que estaban por hacer en ese lugar. Y dice Yahushua así lo hizo. Porque Yahushua decía unas veces el hijo del hombre, otras le decía el hijo de David, otras el hijo de Elohim. Yahushua no daba testimonio de sí mismo. Entonces, aun cuando él estaba hablando de sí mismo, lo hacía en tercera persona. Por eso sucedía esto en ocasiones. Yahushua era llamado por otras personas hijo de David. Sin embargo, él reveló ser la raíz de David, no el hijo de David. La gente no entendió, porque la segunda venida es el hijo de David. Uno es la raíz y el otro es la rama, el primero y el último. Entonces Yahushua explicó claramente a los que le escuchaban en ese momento, aún a los fariseos, escribas, que Yahushua el Mesías primero es la raíz de David, no el hijo de David. Entonces el hijo de David es la segunda venida. El hijo del hombre, como acabo de explicar en la pregunta anterior, es la segunda venida, porque Yahushua literalmente es la semilla de la mujer, porque nació de una virgen. Y hijo de Elohim se aplica por supuesto para ambos, primero y último. Sin embargo, cuando se habla de hijo, el título que se le da a Yahushua es el unigénito del Padre, el unigénito, como el título que se le dio a Yitzhak con respecto a Abraham, el unigénito de Abraham. El hijo del hombre es el último porque viene directamente de Adán, mientras Yahushua nació de una virgen, entonces es la semilla de la mujer. Pero sabemos que genéticamente venía de David, espiritualmente es la raíz de David. El último viene de Efraín, pero a través de Yahushua se convierte en Yahudí y por ende es el hijo de David, la rama de David. Como todos los que creen en el Mesías son Yahudim porque son el cuerpo del Mesías. Hijo de Elohim es para ambos, sin embargo el título con respecto al Mesías primero es el unigénito del Padre, mientras que el último es el primogénito del Padre. El primogénito porque será el primero entre los 144,000 escogidos del fin de los tiempos. Entonces espero con eso haya quedado claro la razón de por qué era llamado así en algunos casos o por qué él mencionaba esos títulos para referirse a sí mismo o a la segunda venida, dependiendo del caso. Dice, me están invitando a ir a la iglesia ortodoxa, no la he escuchado, ¿me puede explicar sobre ella? Iglesia ortodoxa, ¿de qué tipo? O sea, ¿de qué religión? Porque hay ortodoxos católicos, hay ortodoxos judíos y hay ortodoxos de otros tipos. Ortodoxo se supone que es, o sea, se supone, ¿verdad? Que es la doctrina correcta, eso es lo que la palabra debería significar, que es los que mantienen cada ley, los que mantienen cada mandamiento al pie de la letra. Sin embargo, caen en eso mismo, en la letra, y la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces, en sí, digamos, ambas las que mencioné, los judíos ortodoxos como los católicos ortodoxos, ambos están completamente errados en su doctrina por muchas razones. Muchísimas razones que menciono constantemente por acá. Entonces, si quieren me da un poco más de detalles de cuál de las iglesias ortodoxas se refiere
para tal vez mencionarle algo más, pero en sí, si es católico, pues obviamente van a ser mucho más idólatras que el resto y otro montón de cosas que se hacen en el catolicismo que están erradas. Y si es judía, que no la llamarían iglesia, yo sé, pero, o sea, sería sinagoga. De todas maneras lo menciono porque los judíos ortodoxos son bastante peculiares y no creen en el Mesías, entonces tienen a un falso Elohim como padre. Dice por acá, pregunta, ¿la venida del Mesías está cerca? Súper cerca, no tienen idea cuán cerca. Y repito, ¿verdad? Hablando de la venida del Mesías según lo que vemos en la escritura, no según lo que se predica en el cristianismo, porque la venida del Mesías según se ve en el cristianismo, eso no va a pasar hasta un tiempo después y va a pasar de una manera diferente a como ellos se lo esperan. Entonces, cuando a mí me preguntan acerca de la venida del Mesías, si está cerca, yo me refiero a la venida del último, el testigo como Moshe que está hablando tanto, el Hijo del Hombre, etc. Y en ese caso, sí. Ya ha pasado básicamente todo lo que tenía que pasar para que inicie el testimonio de los dos profetas de Yahweh, los dos testigos, cuyo ministerio es hablar del Mesías primero, Yahushua, quien vino hace 2000 años. Uno de ellos es el testigo como Moshe, quien es básicamente el Hijo del Hombre. Son diferentes títulos para el mismo. ¿Por qué no es una alternativa el hecho de dejar de existir, de ser, sin tener que pasar una eternidad eterna? Además, el alma hace un tipo de acuerdo para decidir venir a la tierra. Depende de a quien le pregunte. Hay varias opiniones con respecto a esto. En el cristianismo esto en realidad ni se menciona. En el cristianismo hay muchas cosas que ni se mencionan. En el judaísmo de esto sí se habla, pero por ejemplo hay un dicho en el judaísmo que a mí me causa risa, que es que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, con respecto a esto, no es la excepción, hay varias opiniones. Algunos dicen que no, a nadie se le pregunta, simplemente es enviado al mundo y obviamente en ese caso Yahweh lo hace sabiendo que es para bendición, que es para bien. Sin embargo, la persona tiene el libre albedrío para escoger no creer eso y hacer lo que le dé la gana, destruir su vida, etcétera, y por ende su eternidad. Pero hay otra rama que enseña, y por diferentes razones lo veo muy posible, la verdad, enseña que Yahweh no necesariamente que les pregunte, no es como que Yahweh necesite permiso de uno, pero Yahweh es humilde, es bueno y él toma en cuenta lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno opina. Entonces, por ejemplo, hay una historia de que antes de que Yahweh enviara a Adán y a Eva al mundo, Yahweh les preguntó si estaban dispuestos a entrar en un mundo de muerte, un mundo bajo, el más bajo de los mundos, para a través de buenas obras llegaran a convertir ese mundo en el más elevado. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y por eso fueron puestos en el paraíso, pero Eva entendió en el sentido espiritual, que quede claro, que no estaban en la realidad más baja, porque ahí no morían, y había una realidad en la que sí se moría, y en el sentido espiritual esa sería la razón por la que Eva comió, porque entendía que Yahweh la había enviado a ese mundo para perfeccionarlo. Yahweh nos envió a este mundo para perfeccionarlo, pero Yahweh no lo pone a uno de una vez en el mundo de error, en el mundo de pecado. Yahweh nos pone un paso antes, y es uno el que toma la decisión. Igual que cuando las personas toman la decisión de pecar y alejarse del Padre. Entonces, espero estarle entendiendo la pregunta. Dice que por qué no es una alternativa el hecho de dejar de existir. Por un lado, el infierno es dejar de existir, pero es algo que no se puede comprender, pues yo diría en este mundo verdaderamente, porque solo Yahweh existe. El mal es una ilusión, igual que el frío y otras cosas. ¿Por qué? Porque el frío es la ausencia de calor, el mal por ende es la ausencia de bien, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces Yahweh es el que causa existencia. Solo cuando estamos en Yahweh existimos. El no aceptar al Mesías es vivir en una ilusión, es ser una ilusión y es irse a una realidad de no existencia. Sin embargo, el alma fue creada por el Padre y el Padre es perfecto y todo lo que hace es para siempre. Por ende, es que debemos tomar esta vida para tomar las mejores decisiones y entrar al mundo que Yahweh preparó para nosotros. O sea, en realidad es un regalo. Como yo les he dicho en otras ocasiones, cuando yo estaba en la falsedad, yo sufría de depresión y pasé por un montón de, no sé, pensamientos en mi vida acerca de morir y dejar de existir, y yo oraba para dejar de existir y demás. Pero fue hasta que el Padre me empezó a dar entendimiento de lo que es la verdadera vida, que llegué a entender lo bueno de vivir, lo bueno de lo que viene y el error en el que estaba al pensar en dejar de existir. Sin embargo, puedo entender ese sentimiento, solo que lo que hay que entender es que ese es el sentimiento del enemigo. El enemigo es el que quiere que uno sienta eso, el enemigo es el que quiere que uno deje de existir, porque uno es una amenaza para él, porque recibimos autoridad sobre él, recibimos el mundo que estaba en manos de él. Entonces él nos pone pensamientos, sentimientos para dejar de existir, dejar de hacer el bien, dejar de
leer la escritura, etc. Y debemos pelear contra ellos. Entonces decía dejar de existir, y después decía el alma hace un tipo de acuerdo para decir venir a la tierra, o como les decía, entonces con eso de Adán y Eva hay historias de historias, y eso que se dio con Adán y Eva fue como diciéndole a Adán si quería venir al mundo, y en sí se podría decir que si se le dijo a Adán, se nos dijo a todos nosotros, porque todos nosotros venimos del alma que originalmente era la de Adán, que se separó en miles de millones de personas a través de la historia. Pero también se habla de que literalmente Yahweh toma de una, que se entienda que esto es como una metáfora, ¿verdad? Que tiene una bodega de almas que se llama el Guf, una bodega de almas, y que él tenía una cantidad de almas que había creado para enviar al mundo a través de toda la historia. Y se dice que, por ejemplo, ya en el fin de los tiempos, en este momento, ya la bodega está vacía, porque ya todas las almas que tenían que venir vinieron. Cuando hablamos de o están viniendo ya las últimas, ¿verdad? Las últimas que quedan, y en el caso de algunas personas, obviamente, porque siguen naciendo niños, ahí es donde entra parte de lo que hemos hablado, de lo que se llama reencarnación. Entonces, se dice que sí, se le pregunta al alma, porque Yahweh nos llama, nos dice, está dispuesto a ir a la tierra, tiene esta misión. También las almas, o sea, para un alma venir a este mundo es maravilloso, porque logran experimentar algo completamente diferente a todas las demás realidades que existen. Y no solo eso, llega a obtener la capacidad, la oportunidad de entrar a una vida eterna reinando con autoridad similar a la de Elohim sobre la creación y las diferentes dimensiones, de las cuales nosotros en este cuerpo no tenemos idea, pero el alma nuestra, que viene de otro mundo, sí sabe lo que ese mundo es. Entonces debemos ser cuidadosos con el regalo que se nos ha dado en este mundo, en esta vida, el alma, cuidarlo y encargarse de la misión que Yahweh nos dejó, pedirle al Padre que se la revele a uno, que lo guíe para hacer lo que tiene que hacer en este mundo y cumplirlo, para poder alcanzar la promesa que Yahweh nos ha dado. Hay una enseñanza interesante que habla de que antes del niño ser enviado al vientre de la madre, o sea, antes de que el alma del niño sea enviado al vientre de la madre, se le enseña toda la Torá, se le enseña toda la escritura, se le enseña la doctrina verdadera, se le enseña quién es el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero que antes de nacer, un malaj, o sea, antes de enviar el alma al cuerpo, un malaj toca la boca del niño para que se le olvide todo lo que se le enseñó. Por eso entramos al mundo sin recordarlo conscientemente, pero en el subconsciente está. O sea, el alma sí lo recuerda, pero nosotros en la carne no podemos, porque es parte de lo que tiene que suceder para que nosotros actuemos neutralmente, por decirlo así, que el libre albedrío de verdad se ponga en práctica, porque ya vamos a escoger si hacemos, como dice la gente, lo que nos dé la gana, desaprovechando esta vida, o si hacemos lo que Yahweh nos manda a hacer en este mundo, en esta vida, durante los poquitos años que son, para después tener una eternidad en una vida, en un mundo que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento. Entonces se dice que es en ese momento que el ángel toca la boca del niño con un dedo en el puro centro de la boca para que se le olvide toda la Torá, y es ahí donde se forma la hendidura que tenemos debajo de la nariz. Debajo de la nariz, como sabemos, ¿verdad? En el labio está hundido. Se dice que eso es por el ángel que toca los labios del niño antes de que nazca para que olvide todo lo que se le reveló. Y entre esas cosas que se le reveló, puede ser que se les haya revelado también hasta su vida, la vida de cada persona. Y yo he considerado la posibilidad de que el déjà vu tenga que ver con eso, con todo eso que está en el subconsciente de lo que se nos reveló antes de venir, que de alguna manera se conecta cuando lo experimentamos, algunos puntos en la vida. Las cartas de juego. ¿Cuál será el origen y el motivo de usar? ¿O es pura conveniencia para adivinar números? Se refiere a la magia, bueno, común y corriente, me refiero a no la magia que directamente se relaciona con brujería, sino la magia que hacen como shows y cosas así. Me imagino que se refiere a eso, porque por ejemplo, curiosamente, en la brujería se usan las cartas del tarot, que son las letras de Torah, y están conectadas, las conectan con cosas de la escritura, porque eso viene a través de la cábala de los judíos, que torcieron un montón de conocimiento para hacer brujería básicamente, y la brujería judía es en realidad, se dice, la más poderosa que hay. Curiosamente, repito, las cartas de tarot vienen con letras hebreas, bueno, principalmente las originales obviamente, y están conectadas con diferentes cosas que vemos en la escritura, y obviamente las cartas de juego fueron basadas en estas cartas y por eso se usan para la magia que hacen. Entonces también recuerden que Satanás, Lucifer es el Elohim de la fortuna, es el falso Elohim que está encargado de la fortuna, la ilusión que se da en este mundo para contrarrestar o para ir en contra de la bendición. O sea, la bendición del Padre es la realidad eterna, mientras que la ilusión que Lucifer pone ante los hombres es la suerte.
Por eso Lucifer es el nombre del cual viene la palabra en inglés luck, suerte, luck, L-U-C-K, por Lucifer. Suerte, el que está encargado de ella es Lucifer. Curiosamente, en hebreo, fortuna se dice God. Entonces, God, como se dice Dios en inglés, God es un nombre de Lucifer, según Isaías 65:11. Y God es fortuna. Lucifer está a cargo de la fortuna de este mundo, de la suerte. Y la suerte es lo que utilizan para ir a jugar a los casinos. Y en los casinos, obviamente, está lleno, repleto de estas cartas de juego. Entonces, las cartas de juego están directamente relacionadas con la suerte. Están relacionadas con los juegos de azar, o sea, de suerte, de Lucifer. Y por eso los magos que están conectados con ángeles caídos o demonios para hacer algunos trucos o hacer literalmente magia a través de conjuros que hacen, los magos más grandes, eso es lo que hacen. Los magos más famosos no solo hacen trucos. Entonces se conectan con uno de estos demonios. Los demonios les dan poder para hacer algunas cosas que asusten o sorprendan a algunas personas. Y por ende van a utilizar herramientas que se utilizan conectadas con Lucifer, con la suerte. Por eso las cartas de juego, cartas de azar. Así como están conectadas con Lucifer a través de los casinos, están conectadas con Lucifer a través de la magia que hacen dichos magos. Espero con eso haya quedado claro, mi hermano. ¿Quiénes son los guardas que menciona Cantar de Cantares 8:12? Los que guardan. Dice, a partir del 8 voy a leer. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hable? Si fuera una muralla, edificaríamos sobre ella un palacio de plata. Si fuera una puerta, la recubriríamos con tablas de cedro. Yo soy como una muralla, y mis pechos como torres. Ante sus ojos he sido como quien ha hallado la paz. O sea, esta es la iglesia hablándole al Mesías, su esposo. Estas son canciones de amor, como de una pareja. Salomón lo escribió, pero proféticamente hablan de la relación que hay entre la iglesia y el Mesías. Entonces la iglesia hablando, yo soy como una muralla y mis pechos como torres, donde están los vigías, los que avisan de la venida del Mesías, los que avisan la venida del enemigo, etc. Ante sus ojos he sido como quien ha hallado la paz. A través de Yahushua recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el verso 11, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón y la encomendó a unos guardas, y cada uno le llevaba por su fruto 1000 monedas de plata. Cada uno le llevaba por su fruto 1000 monedas de plata. Esto es similar a lo que vemos en los evangelios, las parábolas que Yahushua menciona. Un hombre tenía una viña, un hombre sembró trigo y vino alguien y sembró cizaña. Cosas así, similares. Entonces Salomón viene representando al rey Mashiach, hijo de David. Salomón es el hijo de David. Entonces representa el último, que es el rey, quien tiene una viña. La viña es Israel, son los muchos. Como vemos en Apocalipsis 14, las uvas son echadas en el lagar de la ira. Esos son los muchos que vienen de la viña. Y dice, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón y la encomendó a unos guardas, como cuando Yahweh encomendó la Torá a unos guardas, a los sacerdotes, a los fariseos. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron la letra, no reconocieron al Mesías y lo mataron. Pero en ese caso estamos hablando de los guardas que terminaron siendo negativos. Por otro lado tenemos a los profetas, por supuesto que serían algo positivo. Pero dice aquí, y la encomendó a unos guardas y cada uno le llevaba por su fruto 1000 monedas de plata, como las ofrendas que hacen los hombres, que hacían al templo, las ofrendas que hacen a los sacerdotes. El fruto que reciben a través de lo que aprenden, sacan una parte y la llevan a el líder. Dice el verso 12, que es por el que me preguntaban, mi viña, la mía, está delante de mí. Que las 1000 monedas sean para ti, Salomón, y 200 para los que guardan el fruto. Entonces el verso por el que me preguntaron decía 8:12. 11 y 12 dice, Salomón tuvo una viña, eso es Israel, y la encomendó a unos guardas, esos son los sacerdotes, los profetas, y cada uno le llevaba por su fruto 1000 monedas de plata. 1000 monedas de plata. El número 1000 se conecta con la letra Aleph, se conecta con, bueno, la perfección celestial, porque es como el número 10 100 veces. Después dice, mi viña, la mía, Israel, está delante de mí. Que las 1000 monedas sean para ti, Salomón, o sea, que la ofrenda sea para el rey, y 200 para los que guardan el fruto, que sería, vuelvo a lo mismo, los profetas, los siervos de Yahweh, en este caso los 144,000, porque si Salomón representa al último, quien recibe 1000 monedas, los que guardan el fruto son los pocos, que en sí son el fruto. Entonces, los pocos que siguen al último, al testigo como Moshe, serían los que guardan el fruto. En sí, el número 200, curiosamente, se conecta con la letra Reish, la letra que representa una cabeza. Entonces, esto quiere decir que los que guardan el fruto son cabeza. Los que guardan el fruto serán líderes. Por eso, como dije, son los pocos, que son reyes y sacerdotes. Y el número 1000, en sí, vuelvo y repito, representa el todo, entre otras cosas. Espero con eso quede claro. Por ejemplo, bueno, voy a leer el verso que sigue porque confirma lo que acabo de decir. Dice, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Recuerden que el último es la voz, el último es el buen pastor y las ovejas escuchan la voz del buen pastor.
los compañeros, como los discípulos que eran compañeros de Mashiach, a pesar de ser sus alumnos. Entonces espero con eso haya quedado claro esa pregunta. Dice Checa, ¿cuál es la traducción correcta de Salmo 126.1? Ya que al parecer unas versiones dicen hiciere y otras dicen hizo en pasado. 126.1. Hay unas palabras en hebreo que puede darse esto que estamos viendo aquí, entonces es posible que tenga que ver con el hecho de la palabra que se está usando. Pero dice Salmo 126.1. Dice por acá, cuando Yahweh hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Ok, cuando hará volver entonces en futuro, es como dicen otras traducciones, o hiciere. Por un lado recuerden que Yahweh es eterno, entonces para Yahweh el pasado, el futuro y el presente son lo mismo. El pasado y el futuro son como el presente. Entonces por eso es que esto sucede en algunas ocasiones en el hebreo y se ve en las traducciones reflejado. Entonces, por un lado, si lo leemos en pasado, hay que entender que lo que hizo Yahweh, cuando Yahweh hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Por ejemplo, esto en realidad no ha pasado, o sea, pasó por un momento, pero pasó cuando salieron de Babilonia y volvieron a la tierra, por ejemplo. Cuando salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida, en ese momento era la primera vez que entraban a la tierra, entonces no está hablando de cuando salieron de Egipto. Sin embargo, David fue antes que la salida de Babilonia. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en cuenta ahí. Por ende, este verso está completamente relacionado con el segundo éxodo, el fin de los tiempos. Por ende, principalmente es en futuro, pero como Yahweh ya ha visto todo lo que va a pasar, él en ocasiones habla de nuestro futuro en pasado, porque para nosotros todavía no ha sucedido, pero él ya lo vio. Entonces para él ya pasó, pero en nuestro caso continúa en el futuro. Entonces eso es lo que vemos en ocasiones en la escritura y este es uno de ellos. Como les dije, esto que vemos aquí principalmente se va a cumplir al fin de los tiempos, después del segundo éxodo. Entonces, cuando Yahweh haga volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estemos alegres. Eso se va a cumplir finalmente en el milenio y después en la eternidad, por supuesto. Dicen por acá, buenas noches, soy Charlie, ocupo saber qué sabes de Lilibet, la primera mujer antes de Eva. No se llamaba Lilibet, se llamaba Lilith. Dice, ¿y por qué no aparece en la Biblia actual? La Biblia actual es la Biblia antigua, entonces es una misma. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente lee hoy en día, por supuesto, son traducciones, porque la escritura se escribió originalmente en hebreo. Entonces tuvieron que traducirla al español. Pero todo lo que está en las Biblias que todo el mundo tiene, viene de escritos bastante antiguos. Entonces, con respecto a Lilith, yo ya he hablado y hay un estudio que puede... Ahorita tal vez se lo puedo mandar para que vea un poco más. Nada más de lo que voy a mencionar ahorita, voy a resumir porque ya he hablado de este tema. Lilith sí se menciona en la escritura, solo que no se menciona la historia de ella de una manera abierta. Se menciona como un misterio, porque no es necesario saber la historia. A lo que voy con que no es necesario es que no es necesario para la justificación o la salvación, pero está en la escritura porque la escritura es perfecta y nos revela todo. Y si uno quiere investigar, como está escrito, que es la honra de Yahweh esconder un asunto y es la estima de un rey revelarlo, descubrirlo. Entonces Yahweh esconde cosas en la escritura y nuestra labor es buscarlas. Y la historia de Lilith es parte de lo que la escritura parece revelarnos como un misterio. Y la razón por la que yo hablo de esto comúnmente es porque su nombre sí aparece en la escritura, en Isaías 34. Sin embargo, lo tradujeron como búho o como un animal similar. O sea, en vez de poner Lilith, pusieron animal de la noche, animal nocturno o demonios nocturnos, dependiendo de la traducción que tengan, van a ver algo similar. En Isaías 34, repito, aparece, pero en hebreo uno se da cuenta que es Lilith. En hebreo es Lilith. Como los traductores no sabían qué es o quién es Lilith, entonces no sabían que debían dejar el nombre como estaba, porque era un nombre. Ellos pensaban que era el nombre de un animal, una especie de animal. Entonces simplemente decidieron poner un animal de la noche. ¿Por qué? Porque Lilith es el demonio de la noche, es un demonio, se convirtió en un demonio, la madre de los demonios, quien representa a la iglesia falsa, la gran ramera. Entonces, en la escritura vemos como un misterio que cuando Yahweh hizo a Adán de la tierra, y repito, esto es como un misterio y se habla principalmente en el judaísmo acerca de esta historia. Se hicieron dos cuerpos del barro, uno masculino y otro femenino. Como eran de dos partes de barro diferentes, la mujer, o en este caso no era una mujer, era una hembra, así es como lo llama la escritura, hembra. Eso quiere decir que no había llegado al nivel de mujer, porque hembra es un término que claramente sí lo usan con las mujeres, pero se usa principalmente con los animales. Entonces Yahweh primero creó una hembra
Lilith. Esta mujer no se quiso sujetar a Adán como su líder, porque se consideraba igual o superior a él. Entonces el Todopoderoso le dijo: o se sujeta o la voy a tener que quitar de este mundo, la voy a tener que quitar de esta realidad. Y ella no quiso sujetarse, entonces se convirtió en la esposa de Samael, según los escritos que hablan de Samael. Se convirtió en la contraparte, como la mujer, repito, de Samael, como la iglesia de Satán. Y se convirtió en la madre de los demonios que sirven o están bajo Samael. Entonces, cuando esto sucedió, se dice que el castigo de ella es que cada día mueren hijos suyos que ella tiene, que son demonios, y que los demonios en particular sí mueren. Claro, viven mucho más que los hombres, pero sí tienen un final, son diferentes a los espíritus malignos. Entonces, el hecho de que Lilith no quiso sujetarse hizo que se convirtiera como consecuencia en la madre de los demonios, con un castigo en la que muchos de sus hijos mueren cada día. Esos demonios dejan de existir. Y ella como venganza y por el odio que tiene hacia Adán, detesta al hombre y por ende trata de perderlo, que caiga como Samael, que anda rugiendo como un león viendo a ver a quién devorar. Entonces Lilith se encarga de los sucubus y los incubus, espíritus que roban la energía sexual de los hombres y las mujeres, los sucubus de los hombres, los incubus de las mujeres, y usan esa energía sexual o esa semilla del hombre que derraman la noche para crear demonios y que esos demonios ataquen al hombre. Entonces ella empezó a vengarse de esa manera en contra de Adán. Es después que vemos en Génesis 2, que Yahweh ve a Adán después de que Adán le da nombre a todas las criaturas. En capítulo 1, Yahweh ve todas las cosas que creó, incluyendo al hombre, y vio que era bueno en gran manera. Sin embargo, en capítulo 2 vemos que cuando hace al hombre, el hombre le da nombre a todas las bestias, y Yahweh ve al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí surge la pregunta: ¿por qué está diciendo en el segundo capítulo que no es bueno que el hombre esté solo, si en el capítulo anterior había dicho que todo era bueno en gran manera? Eso indicaría que algo que formaba parte de la creación en el capítulo anterior, de repente fue quitado, dejó de formar parte de la creación y quedó un espacio vacío, el de la pareja de Adán, y por eso Elohim, al ver a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Eso quiere decir que no estaba solo en el primer capítulo porque todo era bueno en gran manera, pero después vemos que la historia continúa y quedó solo. Entonces Yahweh dice: no es bueno, después de haber dicho que todo era bueno, y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Además de eso, cuando Yahweh dice eso, en el verso 18 de Génesis 2, dice: después dijo Yahweh Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Idónea, o sea, la ayuda que necesita. Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas. Entonces esta vez, en vez de tomar otro trozo de barro para hacer un cuerpo femenino, tomó del mismo cuerpo de Adán, de su costado, tomó una parte y lo formó como una mujer, hizo la mujer. No solo tomó de su costado, eso también representa que tomó una parte de su alma para ponerla en este cuerpo que había acabado de formar, como por ejemplo lo que se habla del alma gemela. Adán y Eva eran almas gemelas, pero Adán y Lilith no, por eso sucedió lo que sucedió. Entonces Lilith viene a representar la iglesia falsa en el sentido religioso, por decirlo así, espiritual, y en el sentido de todo hombre, Lilith representa la mujer que trata de perder al hombre, la mujer que trata de ponerse por encima del hombre, la mujer que trata de destruir al hombre, la mujer que no se quiere sujetar, o la mujer que hace que el hombre caiga en adulterio, en fornicación. Las mujeres que actúan de esa manera están siendo guiadas por Lilith, mientras que las mujeres que son prudentes son hijas de Eva, son como Eva. Entonces dice: del costado que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer. Una mujer, esta vez no menciona una hembra, sino una mujer. Entonces Lilith quedó como una hembra porque al no querer sujetarse a Adán, el hombre, ser humano, ella continuó como una bestia. Y es por eso que en algunas opiniones hay quienes dicen, por diferentes razones, que fue Lilith la que se presentó como la serpiente para hacer caer a la humanidad en pecado, en muerte. Entonces dice que hizo una mujer. Lilith era una hembra, no llegó al nivel de ser humano, y la trajo al hombre. Dice: dijo entonces Adán, y esto es clave, esto es muy clave, y por favor pongan atención. Dijo entonces Adán:
esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. En español eso no tiene sentido. En hebreo será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Entonces en hebreo se usó la misma palabra y se le agregó una hey que representa lo femenino. Entonces por eso, como en inglés, men en woman, como un hombre con un womb, con un útero. Entonces será llamada Isha porque del hombre fue tomada. Pero aquí la clave es que dice, esta sí que es hueso de mis huesos. ¿Cómo esta sí? Si esta sí, quiere decir que otra no. Si Eva sí, quiere decir que Lilith no. Entonces, este es uno de los versos que nos muestra eso, que nos muestra que hubo una anterior a Eva, que no era parte de Adán, que no había salido de él. Y por ende, cuando ve a Eva, él dice, esta sí salió de mí. Esta sí va a ser prudente, esta sí va a ser una gran mujer. Espero eso haya quedado claro. ¿Cómo podemos explicar que los invitados de Apocalipsis 19:9 no son los apartados o los santos del Antiguo Testamento ni la iglesia misma? Es una buena pregunta, en el sentido de que este es un tema que ayuda a llegarle, creo yo, al parecer, o debería ayudar a poder alcanzar cristianos, porque los cristianos conocen acerca de las bodas del Cordero, pero no entienden varios detalles que se dan ahí. Por ejemplo, las bodas del Cordero tienen al Cordero como el novio, la iglesia como la novia. A través de toda la escritura, la novia, la mujer, como lo vimos ahora en Cantar de Cantares, la novia es la iglesia escogida. Entonces, los invitados vienen siendo otras personas que no son parte de la iglesia escogida. Vienen siendo otras personas que no son los que van a convertirse en reyes y sacerdotes durante la eternidad. Entonces, hay dos grupos de personas. Un grupo que es la novia, otro grupo que son los invitados. Ahora, los apartados, los justos del Antiguo Testamento, cuando se incluye la reencarnación hay un montón de explicaciones y cosas de simplificar todo. Sin embargo, explicarle a un cristiano acerca de la reencarnación va a hacer que cierre sus oídos y no quiera escuchar, por no entender eso y por el miedo que se les ha metido con respecto a cosas que no tienen que ver con lo que se les enseña a ellos en la iglesia cristiana o en teología. Entonces, sin mencionar la reencarnación, por ejemplo, los apartados, los justos del Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas son los 24 ancianos que rodean el trono en Apocalipsis. Y eso lo vemos en uno de los libros gnósticos, uno de los evangelios que no metieron en la escritura, o sacaron de la escritura, más bien se podría decir, como el de Tomás. Entonces ahí se menciona que los 24 ancianos son los profetas que hablaron del Mesías antes de que él se presentase en el mundo. Por eso son ancianos, porque vinieron antes de que el Mesías se manifestase. Eso por un lado, los 24 ancianos. Después los patriarcas, los padres de las tribus, van a ser las 12 puertas. Las 12 puertas. Entonces ellos van a tener una parte especial, elevada. Aparte de los padres de las tribus y de los profetas, aparte de ellos, el resto son básicamente personas apartadas, justo, que entrarían como pueblo, como muchos. Y repito, para simplificarlo, se lo estoy explicando así. Pero en Apocalipsis hay un verso muy importante. Apocalipsis 19:9 dice: el ángel me dijo, escribe, felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, los que son invitados. Aquí no está mencionando a la novia. Los 144,000 obviamente van a ser felices porque son la novia, se van a casar. Y ese día es el día más feliz de la novia, el día del matrimonio. Aquí estamos viendo que los invitados son felices porque fueron invitados, porque van a poder formar parte del milenio. Y esa es una cosa que es la clave con esta pregunta que me hizo. Vea que dice, benditos o felices los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Yahweh. Entonces, unos son la novia, otros son invitados. Cuando vamos a Apocalipsis 20, verso 4. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los escogidos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Entonces aquí están los pocos y los muchos, que tuvieron que morir, los muchos después de los dos testigos haberse ido y los escogidos haber sido transformados. Los muchos van a tener que morir por no aceptar la marca de la bestia. Por eso son decapitados. Pero el verso 5 dice, pero los otros muertos, ¿cuáles otros? Los muertos del Antiguo Testamento, por ejemplo, los muertos de los últimos 2000 años. Esto quiere decir que en el milenio, lo que está por iniciar, solo van a estar los pocos y los muchos que están ahorita viviendo en la tierra, de los cuales los pocos van a ser transformados y los muchos van a tener que morir, pero después van a ser resucitados para ser invitados a las bodas. Entonces, van a ser invitados porque estuvieron en el tiempo final. Si incluimos la reencarnación,
ahí estarían los justos del inicio. Todos los justos del Antiguo Testamento, Yahweh les habría permitido venir en el tiempo final para formar parte de los escogidos a través de la verdadera doctrina. Pero sin incluir la reencarnación, es tan simple como este verso. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, todos los muertos, todos los hombres que se han ido de este mundo antes del fin de los tiempos, van a ser resucitados y juzgados al final del milenio. Eso incluiría a los del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que en las bodas del Cordero solo van a estar aquellos que van a estar durante el milenio. Por eso son felices, porque van a poder experimentar un milenio en este mundo perfecto, sin toda la falsedad, mentira y pecado que existe ahorita. Esa ilusión, ¿verdad? Por supuesto, que parece existir. Entonces, solo 2 grupos van a poder entrar al milenio. Estos 2 grupos son los que yo siempre llamo, porque así los llama la escritura, los pocos y los muchos. Los pocos son transformados para no morir y se convierten en reyes y kohanim. Los muchos tienen que morir, pero después son resucitados para ser invitados a las bodas y poder ser el pueblo sobre el cual van a reinar los pocos durante los 1000 años. Entonces, aquí vemos que todos los muertos que no estuvieron en el fin de los tiempos resucitarán hasta después del milenio. Todos los que mueren en el fin de los tiempos, obviamente creyendo en el Mesías, y cuando digo el fin de los tiempos me refiero a los últimos 7 años, durante ese periodo de la última semana de Daniel. Si mueren por el testimonio del Mesías o la palabra de Yahweh, por no aceptar la marca de la bestia, durante los últimos 7 años, la última semana de Daniel, serían resucitados para entrar como invitados. Por eso se lavan las ropas, se visten de blanco para ir de invitado a la boda. Mientras que los pocos son transformados y se visten de lino finísimo, porque son la mujer de Apocalipsis 12, la virgen que se va a casar con el Padre. Son una mujer, una iglesia. Entonces, considero que con esto que mencioné ya se explica el punto, o sea, ya se debería entender la pregunta que me hizo. Espero así sea. Leo nuevamente por si algo. ¿Cómo podemos explicar que los invitados de Apocalipsis 19:9 no son los apartados o los justos o santos del Antiguo Testamento ni la iglesia misma? Imposible que sea la iglesia misma, porque la iglesia escogida es la mujer, es la novia, y eso debería saberlo todo pastor, todo cristiano, debería al menos, porque está a través de toda la escritura. La mujer, la iglesia, es la esposa, la novia. La pregunta en realidad es quiénes son los invitados, porque a los cristianos nunca se les ha mencionado esta diferencia, esta separación de 2 grupos. Entonces, la pregunta es quiénes son los invitados, y los invitados sería ese otro grupo, ese otro redil que Yahweh va a agregar, los muchos. Y no pueden ser los del Antiguo Testamento, porque dice la escritura que todos los que murieron antes del fin serán resucitados hasta el fin del milenio para ser juzgados según sus obras. Dice, bueno, si una persona muere y lo creman, pero el muerto ya muerto no lo pidió, su alma llega al cielo, o cómo lo ve Yahweh. En la escritura, cuando habla de cremar cuerpos, se refiere a lo que hacen los paganos, los impíos, y es como un castigo para la persona en realidad. En la escritura lo que vemos es el entierro de los cuerpos, porque un cuerpo es como una semilla. Así como uno siembra una semilla y de esa semilla sale un árbol que da fruto, la persona que muere es enterrada porque va a salir de la tierra para vida eterna. Entonces es enterrada como una semilla para que se convierta en un árbol que dé fruto para vida eterna. Entonces, en sí, por lo que representa cada una de las 2 formas de deshacerse del cuerpo de un difunto, ya sea enterrado o cremado, en la escritura vemos que cremado no es la forma de hacerlo, más bien es malo, y enterrado es como Yahweh manda. Ahora, en el judaísmo, que se enfocan más en la letra, en el judaísmo la forma en que se explica eso, ahí sí hablan de que si una persona es cremada, el alma no puede ir al Seol, al lugar donde van las almas, hasta que las cenizas sean enterradas o sean hechas uno con el barro, con el suelo. Entonces hay personas que tienen el cuerpo de sus seres amados casi que en un altar en sus hogares, cremado, y según el judaísmo el alma no puede ir al Seol, o sea, se mantiene en esta realidad esperando hasta que las cenizas vayan al suelo, por si algo. Eso es básicamente lo que se ve. Y ahora, como está diciendo, ya el muerto no lo pidió, o sea, si lo creman sin que él lo haya pedido, obviamente sería como o sea, repito, como un castigo, como algo que Yahweh permite que le pase a su cuerpo por algo que tal vez la persona hizo. Sin embargo, si estamos hablando de un justo,
y por algún error de la familia terminan cremándolo, hay que entender que el justo sería el alma, no sería el cuerpo. Y sí hay una relación o una conexión del cuerpo, aún después de muerto, con el alma ese hombre. Porque por eso es que los brujos usan huesos de muerto, porque tienen una conexión espiritual, tienen poderes y demás. Entonces, hay que entender que Yahweh tiene control de todo, a él no se le sale nada de las manos, y por decirlo así, un justo no va a ir a sufrir solo porque la familia haya cometido un error con su cuerpo. Espero eso quede claro. Dice por acá, perdone si mi pregunta está algo extraña, pero ¿existirá algún relato de lo que hablaron Yahushua y los doctores de la ley en Lucas 2:46? Saber que hablaron, tal vez un relato judío sobre eso. Voy a leer desde el 41 rápidamente. Iban sus padres, ya sé cuál es la historia. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj. No, esto no se menciona en el judaísmo porque los judíos no creen en el Mesías. Algunos creen que él existió históricamente, pero creen que era un falso profeta. Otros niegan su existencia, simplemente porque no quieren creer en él, así de simple. Entonces, obviamente, ellos, cuando hablan del Mesías, del Mesías Yahushua, no lo llaman Yahushua, lo llaman Yeshu, que es una maldición judía, que su nombre y su memoria sean borrados, es lo que quiere decir esa maldición. Por eso le llaman Yeshu, en el Talmud y en otros escritos, el Toldot Yeshu, por ejemplo. Por ende, no van a tener esta conversación, puesto que aquí de fijo Yahushua les estaba enseñando a estos fariseos, y los fariseos no creo que hubiesen dejado nada, o si lo dejaron, aquellos que mataron al Mesías, cuando lo mataron obviamente no dejaron nada escrito que fuese positivo con respecto a él, no dejaron nada como que revelase, por ejemplo, esta enseñanza que estaba dando aquí o esta conversación que estaban teniendo. Voy a leer para la gente que no sabe de qué estoy hablando. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj, que sería donde moriría eventualmente Yahushua, en Jerusalén durante Pesaj. Cuando tuvo 12 años, como las 12 tribus, a un año de convertirse en hombre, por decirlo así, porque a los 13 años ya el niño pasa de ser inocente ante el padre, puesto que ya reconoce el bien y el mal. Entonces, las 12 tribus y el hecho de que estaba llegando a esa edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. En Pesaj hay que ir a Jerusalén, obviamente aquellos que pueden. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yahushua en Jerusalén, sin que lo supiera Yosef y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. 3 días después. Qué curioso. Vean esto. ¿Cuándo fueron? En Pesaj. ¿Y cuándo lo hallaron? 3 días después. ¿Cuándo murió Yahushua? En Pesaj. ¿Y cuándo resucitó? 3 días después. Aquí fue la madre la que lo encontró eventualmente, Miriam. Cuando él resucitó, fue Miriam, la discípula, la alumna de él, la que lo encontró. Yahushua murió por las 12 tribus. Aquí vemos que tenía 12 años. Entonces, esto fue como un reflejo profético de lo que sucedería en el futuro con él. Era como una señal profética de lo que pasaría en Pesaj, que él se perdería de este mundo por 3 días. Entonces dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él con 12 años, y entendía esto, con 12 años, la mamá terrenal le dice, tu padre y yo te hemos buscado. Y Yahushua le dice, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y no estaba hablando de Yosef, porque el negocio de Yosef era la carpintería. Entonces, él en este momento ya entendía lo que tenía que hacer. Sin embargo, porque está escrito que el hijo debe honrar a padre y madre, dice, pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. O sea, sí se sujetó. Dice, y les estaba sujeto. Entonces, a partir de este momento se sujetó para cumplir los mandamientos, porque él tenía que honrar a padre y madre terrenal también. Pero tenía que suceder este evento para entender lo que sucedería en Pesaj, cuando él moriría por 3 días. Y Miriam iba a sufrir y llorar por lo que había pasado, porque no entendía que él estaba haciendo la voluntad del Padre al morir en Pesaj.
Espero al menos ahí haya quedado algo importante o revelador con lo que expliqué. Pero sí, en el judaísmo no se va a encontrar la historia de lo que estaban hablando aquí. El único lugar donde yo pensaría que se podría encontrar serían los libros gnósticos, pero ya los he leído y no aparece. Koresh, ¿me puedes explicar sobre la Trinidad? La Trinidad es algo que inventó Nimrod, Semiramis, al tener a Tamuz. Entonces ellos dijeron ser uno y un montón de cosas más. Y ahí fue donde empezó la doctrina de la Trinidad en Babilonia, que después la adoptó la Iglesia Católica, que es la gran ramera de Babilonia, según Apocalipsis. Ellos malinterpretaron versos de la Escritura, uno en particular, donde dice que en el cielo hay 3 testigos, el Padre, el Espíritu y el Hijo, y todos son uno. Pero ellos lo entendieron erróneamente por la mala traducción. De hecho, hay unas traducciones que lo ponen bien. De hecho, también, como lo habíamos hablado en otro momento, hay quienes dicen que ese verso fue agregado del todo, que agregaron esa parte a la escritura. Sin embargo, aún si estuviese originalmente ahí, si se traduce bien, como está en algunas traducciones, se interpretaría correctamente. Así como una familia es una unidad, así como un cuerpo tiene varias extremidades, pero es un cuerpo, una familia tiene padre como cabeza, madre como cuerpo e hijos como extremidades. Entonces una familia es una unidad. También cuando uno está de acuerdo con alguien, está en unidad con respecto a algo. Entonces cuando dice la escritura que el Padre, el Espíritu y el Hijo dan testimonio en el cielo y este testimonio es uno, no quiere decir que ellos sean uno, porque eso es matemáticamente incorrecto. Y el Padre, una de las cosas que él hace o utiliza mucho es la matemática. Entonces no tiene sentido que 3 sea igual a 1, entre otro montón de cosas. La misma escritura en Deuteronomio y en otras partes nos dice Yahweh es 1, no 3. Yahweh es 1, punto. Pero él se manifestó en este mundo a través de 2 personas, 2 manifestaciones. Por ende, Yahweh como primero y último. Y la forma en que llegó a ser primero y último fue a través de su espíritu que puso en ellos, como la mente siendo Yahweh, el pensamiento siendo el espíritu y la palabra siendo el Mesías. La palabra está conectada con el pensamiento y el pensamiento salió de la mente. Entonces son uno, pero la mente está por encima del pensamiento y de la palabra. Y ese es el caso con Yahweh. Son uno porque son como una familia, son uno porque todos salieron del Padre y se mantienen en el Padre, conectados al Padre, como las extremidades conectadas a la cabeza a través de nervios y todo lo demás. Entonces son uno en ese sentido. Concuerdan en el testimonio de que Yahweh es uno. Concuerdan en el testimonio de que Yahushua es su Hijo unigénito que murió por nuestros pecados y fue levantado de los muertos después de 3 días y 3 noches. En eso concuerdan. Yahweh es uno. Y después vino su espíritu, después vino el Hijo. Están de acuerdo y son uno espiritualmente hablando. Curiosamente en hebreo la palabra uno, ejad, uno, igual que en español, tiene 3 letras. Entonces, uno está compuesto por el Padre, la Madre y el Hijo. El uno está compuesto por cada parte de una familia. Entonces por eso Ejad en hebreo tiene 3 letras, representando al Padre, el Espíritu y al Hijo. También, como siempre digo, se puede decir el Padre y sus 2 manifestaciones, Padre, primero y último. Espero eso le haya quedado claro, mi hermano. La Trinidad, como la enseñan en el catolicismo, es falsa. Malinterpretan un verso de la Escritura. ¿Qué quiere decir lo que yo acabo de explicar? De hecho, el hecho de que hay una doctrina llamada la Trinidad es parte de lo que los judíos reclaman y parte de las razones por las que ellos no creen en el cristianismo, en el Mesías, porque las doctrinas cristianas van en contra de la Torah, las doctrinas cristianas van en contra de la Escritura. Por ejemplo, al decir que hay una Trinidad, cuando está escrito en muchas ocasiones, el mismo Yahushua lo dijo, Yahweh uno es, ese es el mayor mandamiento, ese es el principal mandamiento, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yahushua también dijo, el Padre mayor es que yo. Yahushua dijo, yo soy el camino al Padre. Si Yahushua fuera exactamente uno, como dice todo el mundo con esto de la Trinidad, entonces él no sería el camino, él sería el destino. Él no habría dicho, Yahweh es mayor que yo. Él no hubiera dicho, adoren al Padre. Él hubiera dicho, adórenme a mí, síganme a mí, órenme a mí. Él no dijo eso. Cuando le dijeron, ¿cómo oramos? Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no dijo, hermano mío que estás aquí al frente. Entonces hay que tener claro eso. Por eso en el cristianismo se enseña a orarle directamente a Jesús, adorar a Jesús como si fuera el Todopoderoso, y dejan al Todopoderoso de lado. Por un lado ni siquiera lo conocen, pero piensan conocerlo y piensan que es ese mismo que están
invocando sin entender lo que la escritura misma dice. Dice por acá, Bless, las 3 de la mañana, ¿tiene algo en particular? ¿Qué tiene especial en lo espiritual? Sí, las 3 de la mañana es la hora más oscura y lo físico está relacionado con lo espiritual. Lo físico es una imagen de lo espiritual. Entonces, las 3 de la madrugada es el momento en el que el día está, o sea, el periodo de 24 horas en la mayor oscuridad. Por ende, es la hora en la que los demonios tienen mayor poder. Las 3 de la mañana es la hora en que los demonios tienen mayor poder. Por eso a veces sucede que las personas se levantan a las 3 de la mañana o se levantan en la madrugada, ven el reloj y son las 3 de la mañana. Eso suele suceder en algunos casos cuando hay, cuando hay algún espíritu molestando a alguien, cuando hay un demonio molestando a alguien, tratando de asustar a alguien, de desviar a alguien, etcétera, etcétera. Es normal que tengan más poder o más influencia a las 3 de la mañana que el resto del día. En sí los demonios tienen control en la noche, en la oscuridad, porque eso es lo que representan. Pero las 3 de la mañana, que es la hora más oscura, es cuando más poder tienen. Dice por acá, Heredia Yandel, ¿podré volver a ver a mi hijo que ya murió? Pregunto. Sí, si usted obviamente sigue la voluntad del Padre, cumple los mandamientos, cuando pasemos al otro lado, se reuniría con él. La escritura habla muchas veces de que cuando las personas salen de este mundo, los que están en el Padre, que quede claro, se reúnen con sus seres amados que ya habían pasado anteriormente. Y principalmente si son niños, por el hecho de la inocencia y demás. Y bueno, y le doy, que el Padre lo ayude con fortaleza y demás, porque no me puedo imaginar ese sentimiento. Pero por lo menos que tenga esperanza, como los que creemos en el Mesías, en la escritura y en la promesa del Padre, puesto que sí lo va a volver a ver. Dice Harold Koresh, un testigo de Jehová me dijo que la serpiente antigua que está atada en el abismo, ya y con solo eso ya se desarmó todo, porque eso no es así, pero bueno. Es más, voy a leer un verso para que vean lo mal que está ese hombre que le empezó diciendo eso. En Apocalipsis 12 es cuando se está dando el segundo éxodo, cuando la iglesia escogida va a las montañas para esperar la transformación. En ese momento ellos van a las montañas porque Satanás se revela en este mundo como el falso Mesías, como la abominación desoladora. Y se revela como la abominación desoladora en este mundo una vez que el testigo como Moshe muere y resucita. Entonces, cuando el testigo como Moshe muere y resucita, sube al cielo. Todo esto que estoy diciendo está en Apocalipsis 12. Sube al cielo y se le da autoridad para sacar a Satanás del cielo. Y dice el verso 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fue lanzado fuera de dónde? Del cielo donde está, el segundo cielo, porque es el poderoso de este mundo, el poderoso del aire. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, o sea que viene de arriba, viene del cielo y está por entrar a la tierra. El abismo está dentro de la tierra, el abismo está bajo la tierra. Entonces, dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto pasa en Apocalipsis 12, cuando Lucifer es echado del cielo segundo, tirado a la tierra, y él se presenta como si fuese el Mesías y el mundo le acepta como tal. Él es la serpiente antigua, fue Lucifer el que hizo que Eva tomara del fruto. Si nosotros vamos a Apocalipsis 9, dice el verso 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es un pozo, es un hueco dentro de la tierra. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y continúa hablando cuando vamos más adelante en el verso 11 dice, sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. No es Lucifer, no es el dragón que cae del cielo en Apocalipsis 12, no es la serpiente antigua es Lucifer y Abadón es Azazel, el ángel que cayó en el tiempo de Noé, en el tiempo de Hanoc. Entonces, como ya he dicho, hay tres Satán. Así como el Todopoderoso se revela a través del primero y el último, el enemigo Samael es el primer Satán, Lucifer es el segundo Satán, Azazel es el tercer Satán. Satán quiere decir enemigo. No hay solo un Satán, hay varios enemigos. Tres en particular que tienen bajo su mando ángeles caídos, espíritus malignos y demonios. Samael está sobre los demonios, Lucifer sobre los ángeles caídos
Azazel sobre los espíritus malignos. Entonces, en capítulo 9 de Apocalipsis vemos que se abre el abismo y sale Abadón del hueco debajo de la tierra. En Apocalipsis 12 vemos a la serpiente antigua cayendo a la tierra del cielo. Entonces, son dos entidades diferentes, pero voy a leer lo que me estaba diciendo porque ni siquiera leí toda la pregunta. Un testigo de Jehová me dijo que la serpiente antigua que está atada en el abismo de la que se habla en Apocalipsis, en alusión a Hasatán, ya fue desatada en 1914 y ya está acechando a la humanidad. Y ya está acechando a la humanidad desde ese tiempo. ¿Qué tan cierto es? Como ya expliqué, está muy equivocado, ni siquiera entienden quién es quién. Me gustaría saber a qué se refiere, por qué 1914. ¿Cuál fue el argumento para dar ese año en particular? ¿Qué pasó en 1914 que para él fue la salida de Abadón, del abismo? Eso no ha pasado todavía porque, como acabamos de leer en Apocalipsis 9, sucede en la quinta trompeta. La quinta trompeta sucede en el séptimo sello, porque los últimos 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. El fin de los tiempos va a pasar en un periodo de 7 años. Y los primeros 3 años y medio se dan los sellos. Los últimos 3 años y medio se dan las plagas postreras. Las trompetas se dan durante el último de los sellos. Entonces, al final de los primeros 3 años y medio, van a empezar a sonar las trompetas. O sea, la quinta trompeta, que es cuando se abre el abismo, va a suceder durante el séptimo sello, al final de los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de la historia, los cuales aún no han empezado. Quizá empiecen el otro año. Ha estado pasando tanta cosa que yo no me sorprendería si todo empieza el próximo año. La verdad no me sorprendería en lo absoluto, pero hasta el momento prefiero evitar decir que de fijo va a empezar. Pero sin duda han estado pasando demasiadas cosas que ya casi que es hora de que empiece. Entonces, si el final de los tiempos no ha empezado, y con eso me refiero a los últimos 7 años, obviamente ya estamos en el final de los tiempos, pero no estamos aún en esos últimos 7 años, esa última recta, como se podría decir. Si no hemos empezado el primer sello, que es la prédica de los 2 testigos, si no se ha empezado eso, ¿cómo van a inventar los testigos de Jehová que ya se dio la quinta trompeta? Es imposible, imposible, por muchas razones. Vamos a ver, dice Randall Koresh, ¿qué sabe de la hermana de Venezuela, Cecilia? Ay, mi hermano, vieras que no mucho, pero sé que ahora ya escribió, ¿verdad? Ya mandó un mensaje, bendito sea Yahweh, me alegra muchísimo porque sí nos tenía preocupados. En sí, en el sentido de que no nos había escrito, y normalmente sí se mantiene muy en comunicación, pero también se entiende que por lo que sucedió por allá, tal vez la comunicación no era posible, tal vez la internet estaba mal, pero como escribió, doy por un hecho que está bien, le pido al Padre que así sea, porque en fe sé que está protegida, pero espero por supuesto que Carolina, Cecilia y demás personas que estén en Venezuela, que sean parte de la congregación, que sean parte de los siervos de Yahweh, que Yahweh los proteja en todo momento y que nada de lo que sucedió vaya a suceder en cualquier momento futuro vaya a afectar a los escogidos, así como por supuesto donde sea que se encuentren, igual nosotros aquí en Costa Rica o donde sea que estén, los escogidos Yahweh los va a proteger. Dice, llevémosle en oración a ella y a toda la familia, en particular a su mamá y por todos los escogidos en Venezuela. Así es, mi hermano Samuel. Dice por acá Rafael, buenas, ahora que escuché lo que usted dijo del alma gemela, ¿qué de cierto hay que cada persona tiene un alma gemela? Algunos hablan de un hilo espiritual que está sujeto de un extremo del hombre y al otro extremo de la mujer, y ese hilo une lo que llaman almas gemelas. ¿Podrían responder a eso, por favor? Eso del hilo, en realidad no lo he escuchado nunca. Sí he escuchado de un hilo cuando se hacen los viajes astrales, un hilo como del alma que se conecta con el cuerpo, como un hilo metálico, pero también he oído de historias como hilos o cables que bajan para traer la bendición a cada persona. Cuando se da el mal de ojo, lo que se hace es que ese hilo o ese cable para traer la bendición se desvía hacia la persona que tiene la envidia y demás, para ella empezar a recibir lo que estaba uno recibiendo. Entonces, si hay historias o enseñanzas en las que se menciona algo similar a lo que dijo, pero en este caso con almas gemelas no lo he escuchado. En el judaísmo sí se habla de almas gemelas, o sea, sí se habla de que cada hombre tiene una mujer en el mundo que es perfecta para él, o cada mujer obviamente tiene un hombre en el mundo que es perfecto para ella. Sin embargo, obviamente los pecados del hombre hacen que no puedan ver aquello que es perfecto para ellos y que terminen con aquello que no era para ellos en algunos casos,
pero obviamente cuando uno está con el Padre, Yahweh se encarga de que uno llegue a estar con la persona que tiene que estar, por un lado. Por otro lado también Yahweh puede permitir que uno pase por algunas pruebas o pase por relaciones para que aprenda algo necesario, ya sea para quedarse solo, porque quizás eso sea lo que el Padre quiera, un eunuco espiritual, una persona que se hizo eunuco por el Padre para llevar el ministerio, o para que pueda llegar a tener una relación con la persona que tenía que ser al haber aprendido con los errores del pasado. Obviamente uno no debería hacer todo lo que hace hoy en día la gente de buscar novio y buscar tener relaciones sexuales para buscar a la persona que quiere a través de la relación sexual, puesto que eso va a traer muchísimos problemas. Deberíamos siempre ir según la Escritura, según los mandamientos del Padre, pero tomando en cuenta que vivimos en un mundo de pecado y como está ahorita, es que menciono eso. Todos los errores que hemos cometido en el pasado, Yahweh los usa para ayudarnos a avanzar. Ahora, como le digo, en el judaísmo sí se menciona lo del alma gemela. La forma en que yo lo diría es, o sea, sí considero que sea posible lo del alma gemela. Se dice de hecho en lo que respecta a la reencarnación que a veces el Todopoderoso manda la pareja a reencarnar y se encarga de que vuelvan a estar juntos en otra vida, entonces que se vuelvan a conocer y todo eso. Pero obviamente no todo el mundo tendría una pareja, porque repito, hay quienes se hacen eunucos por el Padre, o sea, deciden estar solos para cumplir la misión. Y en ese caso ese sería el plan que Yahweh tenía con ellos, y hay que entender entonces que en sí, por decirlo de alguna manera, el matrimonio no es para todos. Y para aquellos, para quienes sí es el matrimonio, sería porque Yahweh tiene a alguien para ellos y puso ese deseo en su corazón y esa conexión con esa otra parte de su alma. Recuerden que Adán dijo, ella sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Eso es como, eso es de mi alma, es parte de mi alma. Y por eso dice, y el hombre se unirá a su mujer y serán una carne. Eso es como decir, se unirá a su esposa y serán un alma. Está escrito que el que tiene relaciones sexuales con una ramera se hace uno con la ramera. Entonces, el alma gemela se puede decir que sí es cierto, pero hay mucha gente que se casa con un alma enemiga y por eso hay tanto problema. Pero repito, es que el Padre tiene control de todo y eso es algo que quiero dejar claro. Y con esto del matrimonio es algo que tiene mucho control, o sea, está muy atento de los matrimonios, de las relaciones, de las parejas, puesto que la pareja misma representa la unión del Padre con su iglesia. Entonces él está muy atento de eso y tiene control de absolutamente todo, y por ende todo pasa por una razón. Aun cuando es culpa de uno, las decisiones que tome, el sufrimiento que llegue a pasar por el error que cometió, etcétera, lo que sea, Yahweh lo usa para bien. Dice por acá, ¿es verdad que en el infierno se descansa en Shabbat? Sí, eso lo vimos la vez pasada que lo mencionaron los judíos. Yo no lo creo. En ningún lugar en la escritura dice algo similar a eso. En ningún lugar en la escritura dice algo similar a eso. De hecho, cuando vemos en Lucas, el rico estaba en la llama sufriendo y nunca se le dijo, espérese al sábado que va a tener paz, espérese al sábado para que se calme. Por otro lado, la escritura habla de sufrimiento eterno, constante, donde la llama no se apaga. Yahushua dice que en el infierno la llama no se apaga. Eso quiere decir que no hay descanso de esa llama, porque también hay que entender que el tiempo es diferente en las otras dimensiones. Entonces no es como aquí que está separado aunque los ángeles sí cumplen el Shabbat, lo hacen de otra manera y todo lo demás, pero es porque los ángeles están conectados con este mundo y sirven para como siervos del Padre para hacer pasar cosas en este mundo. Entonces por eso los ángeles sí cumplen el Shabbat. Pero en el infierno ya estamos hablando de otra cosa. La gente que se va ahí, entre otras cosas, es por no haber cumplido el Shabbat. Entonces no tiene sentido que lo vayan a ir a cumplir al infierno si nunca lo cumplieron en la tierra. Y no tendría sentido que lo que reciban sea perdón, cuando en realidad por algo están ahí. Entonces, como les digo, eso es algo que se enseña en la tradición judía. Así como los judíos enseñan también que todo judío va al cielo, no importa lo que haga, no importa cuán malo sea, de fijo entra. Es una pregunta, ¿qué significan o representan los déjà vus? Justo cuando lo estoy escribiendo lo mencionaste, pero quisiera que explicaras más a fondo. ¿Podrían ser algún tipo de reflejo de una vida pasada? No, porque es recuerdos de algo que uno acaba de hacer. ¿O alguna imagen o pista que nos pone el Padre para saber que vamos por un buen camino? Eso es en realidad la forma en que yo lo he interpretado. Siento que es como el Padre revelándole al alma que está viviendo lo que se le había dicho que viviría, y por ende uno lo recuerda porque en algún momento lo supo, en algún momento lo vio, y lo vio en una dimensión en la que es como haberlo vivido, y por ende se siente como que ya se vivió. Científicamente se dice que es porque el impulso o la señal eléctrica llega al cerebro 2 veces. Entonces cuando llega por segunda vez, digamos, la señal, el impulso de lo que uno ve en ese momento se va al cerebro, pero llega la señal doble, y la segunda vez que llega hace que uno sienta que ya lo vivió, pero es porque el cerebro recibió la señal 2 veces.
Así es como se explica comúnmente. Como les digo, yo creo que tiene algo espiritual. Y por otro lado hay un libro que también me parece interesante y creo que yo he experimentado parte de eso desde que me di cuenta de eso. Y el hombre explica que el déjà vu es algo que sucede porque uno todos los días cuando duerme, como la realidad del sueño es otra realidad que está por encima de este mundo, es más espiritual que este mundo, en la realidad del sueño está conectada con el mundo espiritual. En el judaísmo se enseña que todo sueño tiene un porcentaje de profecía. Todo sueño tiene un porcentaje de profecía. Entonces, cuando uno duerme, el sueño que uno tiene, los sueños, porque tiene varios sueños uno cuando duerme, los sueños que uno tiene son una mezcla de lo que vivió las pasadas 24 horas y lo que va a vivir las próximas 24 horas. Entonces, cuando uno duerme, en el sueño se le hace una mezcla de las 24 horas anteriores y las 24 horas que siguen. Y es por eso que cuando uno está viviendo las 24 horas de ese día que sigue, a veces llegan momentos que se conectan con lo que uno se soñó esa misma noche anterior. Entonces, esa es otra explicación de déjà vu que considero muy posible porque yo he tenido algunas experiencias que parecen indicar eso. Espero con eso le haya quedado más claro. Cuando ocurren los fenómenos naturales, lejos de asustarme, siento que nuestro Padre está más cerca nuestro que nunca. Y hasta me contenta. Qué bendición, hermana. Así es como uno debe actuar. Esa es la fe que debe tener, porque claramente nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, nuestros ojos puestos en sus promesas, mientras que el mundo tiene sus ojos puestos en el mundo, en su casa, en su dinero, en otro montón de cosas que son temporales y que con un solo temblor se pueden venir abajo. Bendito sea Yahweh, que nada se puede traer abajo la bendición que el Padre nos prometió y lo que ya nos tiene listo, que es solo cuestión de tiempo para que se manifieste. Dice, ¿cómo se enfocaría esta sensación suicida egoísta? ¿Normal? Ok, no sé si le entendí bien. ¿Se refiere a lo que usted siente? Si se refiere a lo que siente cuando ve que esas cosas pasan, es lo que acabo de decir, o sea, es porque uno tiene sus ojos puestos en Yahweh, en lo espiritual, en lo eterno. No en esta vida, en la vida que viene. Entonces cuando las personas nos oyen hablar como hablamos o hablar de esa manera al respecto de esta vida, como si no fuese tan importante como la que sigue, ellos piensan que uno simplemente es un suicida porque no quiere estar en este mundo, no entienden el otro mundo que queremos ir, al que queremos entrar. Egoísta, ellos pueden que piensen eso o que el enemigo le trate de hacer a usted sentir eso, que le trate de hacer sentir egoísta, porque si es cierto, mucha gente va a sufrir a través de estos desastres naturales, a través del apocalipsis y demás, pero hay que entender que ese sufrimiento se dará por su propia rebelión, y no es que uno sea egoísta, que uno solo está pensando en la bendición que uno va a tener en el futuro, simplemente uno está bien enfocado en lo que va a tener en el futuro, y ya está escrito lo que le va a pasar a los impíos, a los rebeldes. Lo que uno puede hacer es revelarles a ellos también, guiarlos con la doctrina correcta para que también sean parte. Con solo el hecho de que uno quiera que ellos sean parte de la eternidad, con solo el hecho de que uno les predique, eso es una muestra de que no está siendo egoísta, porque no es que uno quiere la corona solo para uno, uno quiere que todos tengan corona, uno quiere que todos conozcan al Padre y tengan la vida eterna. Entonces el enemigo le va a hacer sentir egoísta. Los amigos o familiares le van a decir que es suicida, pero en realidad es normal, porque cuando estamos en el Padre, este mundo lo vemos como simplemente una ilusión, algo pasajero, y eso hace que queramos salir de la ilusión, porque queremos lo real, queremos lo verdadero. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que servía al rey, es una persona que sirve a un rey y que en el sentido literal, en el sentido histórico de lo que eran los eunucos, como los reyes solían tener varias esposas, ellos ponían a un hombre para que protegiera a las esposas, para que las cuidara, para que no cayeran en infidelidad, para que nadie les hiciera nada, etc. Y al hombre que se ponía a cargo de ellas, o los hombres que se ponían a cargo de las mujeres del rey, eran eunucos. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente los castraban, les quitaban la capacidad de reproducirse, de multiplicarse. Entonces eran personas que habían decidido quedarse solteros por siempre, con tal de servir al rey en el palacio, cuidando a sus mujeres. Entonces un eunuco espiritual es una persona que decide quedarse solo, sin una pareja, sin multiplicarse en la carne, con tal de servir a Yahweh el rey.
Y por eso Yahweh le da a ese tipo de hombre la capacidad de multiplicarse en el espíritu, a través de los hijos espirituales, de las ovejas. Entonces, así como un eunuco cuidaba a las mujeres del rey, un hombre que decide dedicarse a Yahweh, al ministerio, y no a una relación propia, ese hombre está cuidando a las mujeres del rey. O sea, ese hombre cuida a las iglesias del Todopoderoso al predicarles la verdad. Entonces, las mujeres del rey son las iglesias del Todopoderoso. El eunuco que las cuida es un pastor, como el apóstol Paulus, que el apóstol Paulus, después de dejar el ser fariseo, y por diferentes razones todo indica que él estuvo casado cuando era fariseo, porque es parte de las cosas que se hacía al ser fariseo a edad temprana, pero cuando él llegó a Yahushua perdió todo, aún a la mujer que tuvo, porque todo parece indicar que esa mujer no quiso seguir al Mesías. Entonces Paulus después explica que si él quisiese, él podría casarse, pero él decide no hacerlo por el servicio a Yahweh. Entonces él se convirtió en un eunuco por el Padre. En Isaías 56 hay un verso interesante. Dice que el extranjero, del verso 3, que el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Entonces el eunuco, que no diga que es un árbol seco porque no tiene la capacidad de tener hijos físicos, porque espiritualmente sí tiene la capacidad de tener muchos hijos que van a ser su familia en la vida eterna. Dice, porque así dijo Yahweh a los eunucos que guardan mi Shabbat, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, oigan esto, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre mejor que el de hijos e hijas. Eso es sorprendente. Y lo que está dando a entender, entre otras cosas, es que se le va a dar el nombre de padre. Un nombre que sería imposible para un eunuco físico. Sería imposible tener el título de padre en este mundo, porque ya no tiene la capacidad de tener hijos. Pero en la vida eterna, por ser eunuco en esta vida, alejarse del pecado sexual, entonces va a recibir hijos, y por ende va a recibir el nombre de padre, porque tuvo hijos espirituales en esta vida. En el otro mundo va a ser padre, no va a ser solo un hijo de Yahweh, va a ser un padre de muchos hijos de Yahweh. Como también parece ser el caso del último, el testigo como Moshe, porque recuerden que el testigo como Moshe es representado por Paulus. Entonces el hecho de que Paulus decidió quedarse solo indicaría que el último, igual que Paulus, pasa por diferentes situaciones que llega a decidir quedarse solo, por ende hacerse eunuco por el reino, hacerse eunuco por el Padre. La escritura también dice que hay tres tipos de eunucos: los que nacen eunucos, o sea, los hombres que nacen sin la capacidad de reproducirse, no tienen la fertilidad de los otros hombres. Entonces hay hombres que nacen sin la capacidad de reproducirse, eso es un eunuco desde que nace. Hay otros que se hacen eunucos para trabajar para un rey, entonces los castran. Y hay otros que se hacen eunucos para el Padre, por ende que son eunucos espirituales, no carnales. Entonces hay tres tipos de eunucos que se mencionan en la escritura. Y aquí estamos viendo que el que sea eunuco espiritual, el que decida apartarse de la lujuria, la fornicación, el adulterio y aún lo hermoso que es una relación de pareja para servir al Padre, ese hombre va a recibir hijos en la vida eterna, puesto que no va a tener hijos en esta vida, según la decisión que tomó al abrazar el pacto de Yahweh. Entonces dice, a los eunucos que guarden mis Shabbat, mis Shabbatot, que escojan lo que yo quiero, o sea, al Mesías, y abracen mi pacto, lo que va a ser el último como Moshe que trajo el pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Vamos a ver, dice, hola, siempre lo escucho. Por favor, explicar Mateo 12:31 al 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra la Ruach HaKodesh, contra el Espíritu apartado, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La blasfemia en contra del Espíritu. La blasfemia en contra del Espíritu es el único pecado imperdonable. La blasfemia en contra del Espíritu es el único pecado imperdonable. Hay algo que vemos en la Escritura, y de hecho cuando uno ya lo entiende se ve claramente, pero por lo que nos han enseñado el cristianismo no se entiende hasta que uno se aleja de la mentira que se da ahí. Por ejemplo, en el catolicismo adoran a María. La madre del Mesías se llama Miriam, por si algo. Ellos dicen que están adorando, bueno, ellos dicen que no la adoran, pero es claro, es obvio que sí la adoran. Y ni siquiera es a Miriam, la madre del Mesías, es a María, la reina del cielo. Ellos la llaman la reina del cielo, la reina de los ángeles. En la escritura vemos que la reina del cielo es un demonio, lo vemos en Jeremías. Entonces, a lo que quiero llegar es que
los católicos llaman a María la Madre de Dios. Y eso es una doctrina falsa, una doctrina de demonios. Por otro lado, en la escritura vemos que así como Yahweh es el Padre y Yahushua es el Hijo, si hay un Padre y hay un Hijo, tiene que haber una Madre. Y la Madre es la Ruach HaKodesh, es el Espíritu de Yahweh. Entonces, en pocas palabras, cuando Yahushua dice, si alguien blasfema en contra del Padre, le será perdonado. Si alguien blasfema en contra del Hijo, le será perdonado. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu, nunca le será perdonado, ni en esta vida ni en la que viene. Es similar o como cuando un hombre dice, no se meta con mi mamá. Usted habla de mí, yo se lo perdono. Usted habla de mi papá, yo se lo perdono. Pero usted habla de mi madre y nunca se le va a perdonar. Y esto es para simplificarlo. Pero, como les digo, el pecado imperdonable es el pecado en contra del Espíritu. La blasfemia en contra del Padre se perdona porque hay muchos que se hacen pasar por padres y solo hay un camino al Padre, el Hijo. Entonces, por otro lado, hay muchos que dicen ser el Hijo, Mesías, falsos pastores, etc. Mientras que el espíritu de poder, el espíritu de bondad, el espíritu de amor, que es como la madre, es el espíritu a través del cual Yahweh hace todo en este mundo. En este contexto vemos que Yahushua había sanado a alguien. Lo voy a leer. Dice, entonces le llevaron un endemoniado, el verso 22. Un endemoniado, ciego y mudo. Entonces, vean esto, estaba endemoniado y por eso era ciego y mudo. Entonces tenía una enfermedad física que era producto de una enfermedad espiritual. O sea, el estar endemoniado lo llevó a no poder hablar ni ver. Entonces dice, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita. Entonces aquí esta es la clave. Puede que uno no le crea al Hijo, puede que no le crea al Padre, pero si usted ve un endemoniado, ve a un ciego y mudo, que a través de la palabra, que a través del Espíritu, llega a ver y a hablar, una persona que diga que el que hizo eso es Satanás, una persona que diga que ese ciego y mudo empezó a ver y a hablar por el poder de Satanás, esa persona está llamando al espíritu de Yahweh el espíritu de Satanás. Y una persona que está tan ciega como para llegar a decir eso, es una persona que es imposible que llegue al arrepentimiento, perdió la capacidad, por ende cometió el pecado imperdonable, porque está completamente ciego, tan ciego que el bien para él es el mal y el mal para él es el bien, y por ende cuando ve la Ruach HaKodesh del Padre hacer un milagro, dice, eso es Satanás. Entonces una persona que piensa así quiere decir que le pertenece a Satanás. No hay nada que perdonarle, porque es de otro mundo, es de otra realidad, es una ilusión, le pertenece al enemigo. Dice, entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, y de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Ellos se preguntaban si él era el último. Yahushua explicó ser el primero, ser la raíz de David, no el hijo de David. Esto es uno de muchos versos donde vemos que en el tiempo en el que el Mesías vino, estaban esperando la segunda venida. O sea, estaban esperando al último y recibieron al primero. Estaban esperando un león y recibieron un cordero. Ahora los cristianos están esperando un cordero, pero van a recibir un león. Entonces no lo van a entender, no lo van a recibir. Entonces dice, ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú quiere decir el señor de las moscas. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como las moscas que llegan a las cosas que están podridas y muertas. Satanás, el poderoso de la muerte, del pecado. Entonces, los fariseos ven eso y dicen, no, hombres, este saca demonios porque tiene al demonio metido. Saca demonios por el príncipe de demonios que está en él. Entonces, los fariseos se consideraban tan importantes, tan inteligentes. Sin embargo, su visión era completamente lo contrario a la correcta. Tenían menos 20 en vez de 20 de visión. Puesto que vieron al demonio, dijeron que era el demonio, cuando había sido el espíritu de Yahweh. Entonces una persona que está en ese hueco es imposible que salga de ahí. Los demás por lo menos dijeron, ¿será este el hijo de David? Pero el resto, los fariseos, dijeron, no, este lo que es un endemoniado. Entonces, ¿cómo es que un endemoniado va a sacar un demonio a otro endemoniado? Es imposible. Toda casa dividida en contra de sí misma se cae, como lo dijo el Mesías. Entonces dice el verso 25. Sabiendo Yahushua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Si Satanás, Belcebú, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, Satanás tiene un reino propio. La gente que no acepta el reino de Yahweh está buscando el reino de Satanás, el nuevo orden mundial.
cuando el enemigo se va a presentar en el mundo como el falso Mesías. Obviamente se va a presentar como el verdadero Mesías, siendo el falso Mesías, la abominación desoladora. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Esto es poderosísimo, porque entonces está diciendo, si usted me está diciendo que yo lo saco por los demonios, ¿cómo sacan ustedes los demonios entonces? Si los fariseos estaban con un Elohim por debajo de Yahweh, los fariseos no aceptaron al Mesías porque seguían a otro Elohim, otro padre. Por eso el Yahushua les dijo una y otra vez, ustedes son hijos de Satanás, son hijos del primer asesino, el mentiroso. Entonces, al decir, pero si yo por el espíritu de Yahweh echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Entonces lo anterior que dijo, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ahí en realidad les estaba revelando que ellos estaban bajo otro. Al mismo tiempo les estaban diciendo, por ejemplo, los discípulos, como más jóvenes que los ancianos del Sanedrín, por ejemplo, ya Yahushua les había dado autoridad para sacar demonios. Entonces dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. O sea, los hijos de los fariseos, los que eran de una generación después de los fariseos, van a terminar juzgando a los fariseos por la forma en que los fariseos pensaban y actuaban. Entonces, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por la Ruach de Yahweh, si yo por el espíritu de Yahweh echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Bendito sea su nombre. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Oigan esto. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Esto es poderosísimo. Y esto la mayoría no lo ha entendido, lamentablemente. Yahushua dijo que él viene como ladrón en la noche. La segunda venida es como ladrón en la noche porque viene a recoger a los escogidos que están esperándole. La novia que está esperándole. Como ladrón en la noche viene él. Aquí está diciendo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? O sea, ¿cómo puede un ladrón entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle si no le ata primero? Si no le ata primero. Yahushua es el primero. O sea, Yahushua vino a atar al enemigo para después venir como el ladrón. Primero lo ató a Satanás, al enemigo. Cuando sacaba demonios era una muestra de que lo estaba atando, le estaba quitando la autoridad. Entonces Yahushua vino como el primero para atar al enemigo, el poderoso de este mundo, el hombre fuerte de esta casa. Y prometió que vendría otra vez como ladrón en la noche, puesto que el enemigo a través de su nombre ya está atado, no puede hacer nada. Entonces ahora se vuelve a presentar como ladrón para robarse, simbólicamente hablando, las cosas que antes estaban bajo Lucifer, para tomar el reino de este mundo y para llevarse a los escogidos sin que mueran. Si fuera por Lucifer, todo hombre muere. Lucifer quiere que todo hombre muera. Y por el pecado de todo hombre, Lucifer tiene escrito todos los pecados como para tener la culpa de cada uno. Entonces, según esos pecados que la gente ha cometido, Lucifer declara que merecen morir. Entonces, por Lucifer y por los pecados de toda la humanidad, porque todos hemos pecado, excepto por Yahushua, como todos hemos pecado, entonces Satanás quiere la muerte para todos y está esperando la muerte para todos. Pero Yahushua vino hace 2000 años y lo ató para ahora presentarse como ladrón en la noche y robarse a los 144,000. O sea, sacarlos del mundo sin que pasen por la muerte, que es lo que Lucifer les daría si Yahushua no se los lleva como ladrón en la noche. Espero eso esté quedando claro. Entonces dice, pero si yo por la Ruach HaKodesh echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí. Punto. Eso es tan perfecto. El que no está conmigo está contra mí. Solo hay dos bandos. ¿Se está o no se está? Los que están en el medio van a morir y después ser juzgados. Los que son tibios van a ser vomitados. El que está, dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra la Ruach no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra la Ruach HaKodesh no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Eso quiere decir que en lo que viene, en la vida eterna, todavía va a existir la posibilidad de salir de ese mundo perfecto. Y la única forma de que eso suceda es cometiendo una blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh. Pero sí hay que dejar claro, si en este momento ese pecado en realidad no es tan, o sea, no es como que está a la mano de todos los hombres, en cierta forma, porque el Todopoderoso se les tiene que revelar de tal forma que ellos no tengan excusa, que no deberían tener duda. Pero sin embargo, si aún así dicen que ese milagro se hizo por el poder del enemigo, es una muestra de que cumplieron o cometieron el pecado imperdonable. Entonces,
dice, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, si en este tiempo no es como que el pecado más común, obviamente, porque si no un montón de gente estaría sin perdón, con más razón va a ser menos común en la vida eterna. Pero sí lo incluye aquí Yahushua, al decir el siglo venidero. Entonces, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Está hablando a los fariseos, ustedes son malos árboles, dan mal fruto, por eso cometieron un pecado imperdonable. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol, no por las apariencias, por el fruto, cuando se prueba el fruto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquello de lo cual llenamos nuestro corazón es de lo que vamos a estar hablando. Entonces hay mucha gente que solo sabe hablar de fútbol, hay otros que solo saben hablar de carros, hay otras mujeres que solo saben hablar de moda, chismes, de relaciones, etcétera, etcétera, porque de eso está lleno su corazón, de lujuria, de fornicación, de vanidad, dependiendo del caso. Entonces, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es poderosísimo. Los hombres van a tener que dar cuenta por absolutamente todas las palabras que han dicho, principalmente por aquellas palabras que han dicho sin tener cuidado. Por eso les recomiendo que piensen antes de hablar. Tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque se pueden estar amarrando para algo negativo eternamente. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice por acá, ¿me podría decir el significado del nombre Satanás? Ahora lo mencioné. En realidad es Satán. Satanás es como lo hicieron en el griego o en el español. Satán quiere decir adversario, enemigo. Dice por acá, una vez mi madre estaba escuchando cierta emisora, dijeron que el hijo de Yahweh era o fue cabalista. Dieron una explicación y de igual de aclararle, yo creo que la persona quedó más enredada. Bendiciones. Eso de que era cabalista, yo he explicado que la cábala se usó para mucho mal, pero en sí la palabra cábala por sí sola no es algo negativo. O sea, la palabra cábala no quiere decir algo negativo, quiere decir algo que se ha pasado de generación en generación, como una tradición. Sin embargo, ese conocimiento que está basado en la escritura se empezó a utilizar para hacer magia, hacer mal. Por eso la cábala ha llegado a tener una mala fama. Pero en la cábala hay un montón de conocimiento muy poderoso, muy revelador, y que confirma que Yahushua es el Mesías. Yo he leído mucho, bueno, acerca de la cábala me refiero, y me he encontrado con muchas joyas que me han ayudado a entender muchas revelaciones de la escritura. Y repito, que confirman que el Mesías es Yahushua, a pesar de que los cabalistas de hoy en día no creen en el Mesías Yahushua. Lo cual me parece extraño, porque, o sea, con esta pregunta, porque si él hubiese sido cabalista, no dudo que los cabalistas creerían en él, porque serían del mismo equipo. Ahora, en el sentido del conocimiento que yo he adquirido de la cábala y que menciono y conecto con la escritura, estoy seguro, por supuesto, que Yahushua tenía todo ese conocimiento y más. Pero eso no quiere decir que haya que ponerle el título cabalista. La gente, aún hoy en día, quieren meter todo en una caja, quieren ponerle una etiqueta. Yahushua no puede ser puesto en una caja. Nada puede contener a aquel que creó todo lo que existe. Entonces, hay quienes lo llaman un esenio, aquí estamos viendo, otros lo llaman cabalista. Entonces lo que quieren es hacerlo parte de alguna específica rama o religión para darle fama a ese tipo de rama de conocimiento, como en este caso la cábala. Pero estoy seguro que él tenía todo ese conocimiento y más, por supuesto. Y no dudo que por tener ese conocimiento algunos quizá lo llamarían cabalista, pero yo no creo que él se llamase a sí mismo cabalista o que él anduviese con los grupos de fariseos que seguían la cábala. Espero con eso le ayude algo, hermano. No sé qué será la explicación que le dieron. Preguntan que si una persona hizo buenas obras y muere, será salvado. Y si una persona está entre los escogidos, será salvo. ¿Cuál es la diferencia del que muere a los que no van a morir? Los dos van a ser salvos. La escritura nos muestra que la salvación es diferente a la justificación. Esto es algo que yo explico una y otra vez. No voy a entrar muy a fondo porque ya casi que estamos cerrando. Voy a tratar de resumir. La escritura dice en Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación no es solo salvación del alma, es también salvación del cuerpo. Entonces, la salvación, como dice primera de Pedro 1:5, dice que la salvación fue hecha para ser manifestada en el fin de los tiempos. La salvación fue hecha para ser manifestada en el fin de los tiempos. Dice el verso 5 de 1 de Pedro 1, que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Entonces, todos los que han muerto antes del tiempo final
no han sido salvados, porque murieron. Salvarse quiere decir no morir, pasar a la vida eterna sin experimentar muerte. Por eso Pedro dijo que la salvación está hecha para ser manifestada al puro final, porque en el puro final van a estar los pocos que van a ser transformados. Los que son transformados son los pocos escogidos, la iglesia escogida, la novia en las bodas del Cordero, quienes van a ser reyes y sacerdotes durante la vida eterna. Mientras que los invitados a las bodas son los muchos creyentes hoy en día que por ser creyentes en su corazón, en la muerte y resurrección del Hijo del Todopoderoso, por ser creyentes en su corazón van a recibir justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que después de morir van a ser resucitados, justificados y van a entrar al reino de Yahweh, pero como el pueblo, como los habitantes, mientras que los pocos que fueron salvos van a ser los reyes. Una cosa es los pocos, otra cosa son los muchos. Los pocos son salvos, los muchos son justificados, porque los pocos tienen la palabra, que es el nombre del Hijo, que confiesan para salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y tienen el testimonio de Yahushua, que creen que el Todopoderoso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y lo levantó al tercer día. Entonces, los que son justificados solo creen en el testimonio. Los que son salvos creen en el testimonio y han confesado su nombre para salvación, como lo vemos también en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que los escogidos son sellados con el sello del poderoso vivo, el cual en Apocalipsis 14:1 resulta ser el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, o sea, el hecho de que conocen y confiesan y mantienen en su mente constantemente el nombre del Padre y del Hijo. Invocan el nombre, le oran, le respetan, le honran. Por eso el Mesías, cuando le preguntaron cómo debemos orar, él dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. Lo primero es apartar su nombre, reconocer la pureza de su nombre. Entonces, con lo que me preguntaba, dice que si una persona hizo buenas obras y muere, será salvado. Si muere e hizo buenas obras, obviamente me imagino que se refiere a según la voluntad del Padre, según los mandamientos del Padre. Si hizo buenas obras y muere, en realidad sería justificado, repito, porque la salvación es para aquellos que no mueren del todo. Entonces, si una persona está entre los escogidos, ¿será salvo? ¿Cuál es la diferencia? Ya la expliqué. Espero si le haya quedado claro. Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo se le puede explicar a un vegano, a la luz de las escrituras, que está bien comer carne? ¿Están mal los veganos por rechazar y no comer carne? No, no es tan mal por rechazar la carne. No es tan mal, pero tampoco quiere decir que estén haciendo algo especial. O sea, tampoco quiere decir que por solo comer vegetales vayan a entrar al reino de Yahweh. No quiere decir que por no comer carne vayan a ser más apartados o mejores personas, que es lo que casi que terminan pensando los que son veganos, ¿verdad? Puesto que así como uno anda predicando del Padre por todo lado, los veganos andan predicando de ser vegano por todo lado y le andan tratando de meter el ser vegano a todos, como lo que acabamos de hablar. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Entonces la gente que está tan concentrada en los vegetales, que solo en eso piensa, solo va a andar hablando de eso. Pero los que están en el Padre van a hablar del Padre, los que están en el pecado van a hablar del pecado. En Génesis, cuando Noé pasó el diluvio, vemos que Yahweh le permite a Noé comer carne. Antes del diluvio de Noé, no se podía comer carne, pero después del diluvio, como quedó tan poco alimento, Yahweh permitió a los hombres comer animales, pero prohibió tomarse la sangre. Entonces, después del diluvio, se ve que Yahweh permite comer carne, entonces no es pecado. En Génesis 9, bendijo Elohim a Noah y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. Por eso es que cuando uno se le acerca a un animal, normalmente los animales corren despavoridos, porque nos tienen miedo. Y Yahweh puso un temor en ellos para que se separaran del hombre, para que los animales se fueran a vivir a la selva, por ejemplo, y los hombres se fueran a vivir a la ciudad. Entonces los animales le huyen al hombre. Es parte del respeto que le tienen al hombre, es un temor, como el temor que debemos tener a Yahweh. Los animales no lo tienen a nosotros. Claro, hay hombres que le tienen miedo a los animales. Cuando un hombre le tiene miedo a un animal, o cuando un hombre está en pecado ante un animal, no es un hombre. El animal no lo ve como un hombre, lo ve como una presa. Por un lado, porque siente el miedo y el miedo atrae castigo. Por otro lado, porque por el pecado, la persona espiritualmente no es un hombre, se comporta como un animal. Entonces, para un animal es simplemente una presa. Y por eso hay animales que atacan hombres. Entonces, dice: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os servirá de alimento. Todo. Esto es muy importante, porque los judíos, al no entender la Torá, empezaron a seguir por la letra la Torá y
y no comen un montón de cosas. A pesar de que Yahweh en la Torá nos dice que nos dio todo para comer. Entonces, si Yahweh nos da todo para comer y después la Torá dice, no coma esto, ¿quiere decir que la Torá se está contradiciendo? No, porque la Torá no se quebranta, la Torá es perfecta. Eso quiere decir que hay que saber entenderlo. Aquí nos permitió comer todo en lo que respecta a alimento para mantener este cuerpo. En la Torá nos está diciendo algo simbólico, que no debemos comer las doctrinas falsas que convierten a los seres humanos en animales a través de sus prácticas. Entonces, uno es lo que uno come. Por ende, el que come doctrinas falsas se va a convertir en falso. El que come cerdo se va a convertir en cerdo. Y ese es el punto. Como está escrito en la Torá, nadie es capaz de ser justificado por las leyes de la Torá, porque no hay hombre que sea tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Entonces, la Torá está escrito en la Torá que el que cumpla las leyes de la Torá será justificado por ellas, por las obras. Sin embargo, como acabo de decir, no hay hombre que sea tan justo que solo haga el bien y nunca peque. Por ende, eso quiere decir que en la Torá vemos que el que cumple las obras de la Torá será justificado por ellas. Sin embargo, también la Torá nos dice que no hay hombre que sea capaz de cumplir todas las obras de la Torá. Por ende, eso quiere decir que todo el mundo estaría bajo condena, porque todos han roto al menos una ley. Con solo romper una ley de la Torá ya está condenado a muerte. Por eso el enemigo quiere que todos se mueran y está esperando que todos se mueran, y por eso Yahushua tuvo que venir a atarlo para poder llevarse a los escogidos sin que mueran. Entonces, a pesar de que la Torá dice que el hombre que cumple las obras de la Torá será justificado por ellas, en la misma Torá, antes de que se diese la ley, está escrito que Abraham le creyó a Yahweh y su fe le fue tomada por justicia. Entonces el hecho de que él creyó hizo que fuese justificado. Eso es muy importante, porque ¿cómo es posible que en la Torá dice que por las obras es justificado, pero antes de que se diera la Torá, Abraham fue justificado por la fe? Eso quiere decir que hay una justificación mayor que por las obras, y es a través de la fe en el Mesías. Yahweh puso a todos los hombres bajo el pecado para que todos necesitasen la salvación y por ende poder simplificarlo con un solo camino, tan simple como eso. Entonces en la Torá vemos la justificación según la ley es imposible por la carne, pero la justificación según la fe nos va a traer obviamente la vida eterna. Entonces en la misma Torá se muestran dos tipos de justificación, una imposible, la otra que es un regalo, el favor de Yahweh. Igualmente estamos viendo aquí, en la Torá que vino después se nos dice no coma esto, no coma lo otro, pero antes se nos había dicho cómalo todo. ¿Esa es una contradicción? No, porque aquí en Génesis 9 se nos está hablando de comida, de alimento para que este cuerpo se mantenga. En la Torá se nos está hablando de letra. La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces cuando uno lee las leyes de la letra, según el espíritu, entiende que lo puede comer todo. Sin embargo, en lo espiritual debe tener cuidado de toda doctrina falsa e impura. Entonces, dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Todo. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todo animal la demandaré y de manos de hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Aquí lo vemos claro. Yahweh permitió comer todo animal, permitió comer carne, eso para su compañero vegano. Que si puedo explicar, Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, voy a leer en contexto, verso 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar, o sea, al no aceptar al Mesías en su primer venida, cayeron definitivamente? De ninguna manera. O sea, los Yahudim no fueron condenados eternamente por haber matado al Hijo, porque acabamos de ver que la blasfemia en contra del Hijo sí es perdonable. Entonces no han caído definitivamente, sino que cayeron para abrirle campo a los gentiles. Si ellos hubieran aceptado al Mesías, todo gentil se hubiese ido al infierno. Pero como los Yahudim no aceptaron al Mesías, ahora los gentiles pueden también entrar al reino. Y una vez que ya los gentiles tienen la capacidad de entrar al reino, ahora sí, los israelitas van a poder reconocer al Mesías. Entonces, de ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión, o sea, debido al pecado de los Yahudim, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. A fin de provocarlos a celos. Entonces, los Yahudim deberían sentirse celosos y ese celo debería llevarlos a Mashiach, a la verdad. Pero normalmente lo que sienten de celos hace más bien que odien, que rechacen. También porque no entienden, obviamente, puesto que en el cristianismo no se enseña la verdadera doctrina. Y ellos comúnmente cuando piensan en el Mesías, piensan, o sea, en Yahushua, piensan en el cristianismo. Dice, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, puesto que trajo la justificación para los
gentiles, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, y su caída a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. Entonces, si el hecho de que ellos no reconocieron al Mesías trajo tan gran bendición para el mundo, con más razón cuando reconozcan al Mesías en el fin de los tiempos, va a traer una bendición que no nos podemos imaginar. Entonces, si el rechazo de los Yahudim hacia Yahushua trajo tan gran bendición, con más razón la traerá cuando lo reconozcan como Mashiach en el fin de los tiempos. Dice el verso 13, hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, Pablo. Honro mi ministerio como el último que va a las naciones, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, a los Yahudim, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Lo que ya expliqué. Si su exclusión, o sea, el ser arrancados del olivo original, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, el aceptar al Mesías, van a ser injertados en el olivo, que es el Mesías, y eso será vida de entre los muertos. Estaban muertos porque no aceptaron al Mesías. Una vez que lo reciban, van a traer vida para ellos y para el mundo entero a través del Padre. Entonces aquí cerramos ya por hoy.